4Play, A Link to the Podcast, Al otro lado del micrófono, Apañando la semana, Born to Play Podcast, Café con Dev, Seasides Podcast, Desbloqueando Recuerdos, Distrito 42, RM Juegos, El Hipercube, El Palacio Enano Podcast, el podcast de V, El Raccoon del Yo, El Reino de Neverland, El Séptimo Cielo, En el Punto de Mira, Escuadrón Pikmin, Fase Beta, Freaking Field, Game El, Game Over, Gamers del Condor, Game Start, Gaming Room, Generación Maco, ETM Restart, Guardado Rápido, Hadoken Rojo, Hermanos Lejanos, ILT Juegos, Insert Coin, Invisible Moment, Juegos Perdidos Podcast, Kaibun, La Guarida de La Hora de los Marcianitos, La Regla del 3, Legión Gamer R2, Los Periféricos y Memoria Cósmica, Memory Card, Pod Memory Cast, Modo 7 Podcast, MS2 New Player Podcast, OK Boomer, Pixel Oculto, Pixel Perfect, Pixel Sonoro, Podcast Reloj, Punto de Partida, Quinto Nivel, Radical Play, Reconectado, Reflejando el Juego, Rejugando, Reseteando Podcast, Retromanía 30, Rigor y Criterio, Scumbag Podcast, Sector Gaming, 7 bits, Sin Fanboys, Sin Pelos en los Bits, Taberna del Mogul, The Last Players Podcast, The Bastid, Tirar del Cabo, Una Vida de Un Juegos, Café con Vandal Nintendo, Radio, Vidas Infinitas, Saborra Sobrevalorada. Bienvenidos y buenos días aquí desde el Museo Arcade Vintage en Ibi a un nuevo episodio de un podcast oficial de la iniciativa Podgaming. Me presento, soy Adrián Ripoll, señor Solid de Chaigan Corps, y lo primero que voy a hacer es presentar a la gente que me acompaña porque somos un montón y ahora os comentamos un poquito qué vamos a hacer aquí hoy. Voy a empezar por mi derecha, tengo de mi compañero de podcast Chaigan Corps al señor José, alias Chose. Ahora. Hola, muy buenos días. Aquí estamos fuera de nuestra zona de confort. Bueno, pero a darlo todo. Por supuesto. Tenemos aquí a Aymar, también de Chaigan Corps. Lo de fuera de nuestra zona de confort es porque siempre grabamos desde casa, porque no es el primer presencial que hacemos nosotros. Hace ya como 8 o 9 años, en otro podcast de otro nombre, le hicimos un directo y nada, súper motivado realmente. Realmente sí, un poquito nervioso, pero bueno, aquí de nuevo al ruedo. Vamos a pasar a los compañeros de New Player y Juan nos va a presentar a sí mismo y a sus compis. Buenos días, yo soy Juan del podcast New Player. Venimos de Elda y de Alicante y nada, estamos aquí para comentar con vosotros qué consiste esta iniciativa Podgaming de la mano de nuestro querido Nick Fury, Bernie Lost de Game Elch, y estoy con mis compañeros Manuel Muñoz. Hola, probando, sí, esto funciona, correcto. Y Pablo Guijarro. Hola, buenos días. Y continuamos con... Bueno, yo soy Juan del podcast de VR. Nosotros, yo soy de aquí de cerquita de Muro y ellos de Elche y de Benidorm. Y ahora os los presento, es Arco. Buenos días a todos, muchas gracias por tenernos aquí hoy. Teníamos muchas ganas y vamos a pasarlo bien un rato por aquí. Hola, yo soy Eloy, encantado de estar aquí, segunda vez en este sitio que me parece cada día más maravilloso. Bueno, pues como veis somos bastantes, somos 9 personas aquí en la mesa que casi ni cabemos, pero bueno, como veis tenemos, gracias también a la gran infraestructura que tienen aquí montada en el museo, material y espacio para poder hacerlo todo guay, así que muchas gracias también por supuesto a la organización del Museo Arcade Vintage, venir a verlos, que vamos, os vais a flipar si no los conocéis. Y también yo siempre lo comento, el museo está muy chulo, pero también me gusta mucho el local de Petrer, que fue también pues donde empezó todo y tal, y en fin, que si no lo conocéis tenéis que hacer aquí una visita a Alicante y lo pasaréis muy bien. Y por supuesto a la gente también que ha venido a vernos, gracias por dedicar vuestro rato aquí a escucharnos. Y nada, dicho todo esto, pues vamos a empezar realmente un poco a presentar lo que es la iniciativa Podgaming que estáis viendo aquí en pantalla. Y posiblemente os estéis preguntando qué es esto, así que nada, vamos a ello. Bueno, pues
podgaming, o en un principio podcasting en sí, me imagino que a día de hoy, a 2022, creo que no hace falta explicar mucho qué es un podcast, ¿vale? Realmente cuando posiblemente muchos de los que estamos aquí empezamos a escuchar o a hacerlos, esa palabra no se conocía, pero en 2022 ya ha estado por ahí que si Berto y Buenafuente, yo que sé, te sale la nueva de Cazafantasmas un chaval que se llama Podcast porque hace podcast, Jordi Wild por ahí liándola, pues bueno, está como más asentado el término. Entonces, bueno, podcast es básicamente gente que se graba haciendo, vamos a decir fácilmente, un programa de radio por internet, ¿no? Un poco más a nivel amateur, pero eso no quiere decir que esté también muy profesionalizado en algunos podcasts, y incluso hay gente que se gana la vida de esto. Y claro, gaming pues va por la parte de los videojuegos, ¿no? Claro, la cuestión está en que unificando estos términos, pues tenemos podgaming y básicamente sería como el grupo que hay de podcast sobre videojuegos, que no somos pocos a nivel nacional, y muchas veces pues quizás no se tiene esa visibilidad a nivel individual porque bueno, digamos que es una temática, podríamos decir, de nicho realmente, a pesar de que somos bastantes. Los videojuegos es una cosa que a nivel produce muchísimos ingresos, sale ya hoy en día por la tele en todas partes, tenemos eventos de eSports, tenemos eventos dedicados en prácticamente cada ciudad acerca de eso. Pero el tema de los podcasts de videojuegos, pues oye, al final son cositas que sí tenemos nuestra audiencia, pero oye, si nos unimos y entre todos hacemos fuerza y hacemos pues este tipo de cositas, podcast en directo y tal, pues al final podemos llegar a más gente y que se descubra que, oye, que hay ahí un amplio abanico de podcasts. Tenemos más generalistas y que hablamos un poquito de todo, hasta podcasts muy de nicho, como por ejemplo el podcast de VR, que si quieres escuchar solo VR, pues oye, ahí tienes tu podcast donde se habla de eso, y los hay de todo, los hay de MMO, solo del WoW, solo de bandas sonoras de videojuegos, es que hay de todo. Entonces, bueno, el abanico es muy grande, en la iniciativa somos un montón y os invitamos a que, bueno, básicamente la escuchéis, tienen su propio canal en iVoox, que sería como el YouTube de los podcasts, y bueno, por parte de lo que son también nuestros propios medios, por ejemplo, nosotros tenemos chaigancorps.com, vosotros de New Player me imagino que también tendréis vuestra página web donde ahí pueden acceder a los podcasts y también redireccionar a la iniciativa. Perdón. Correcto, nosotros tenemos nuestra página web también, newplayer.es, y bueno, principalmente nos movemos en redes sociales. Al final la web lo tenemos como un soporte más. Si queréis encontrarnos en redes sociales, /newplayer en Twitter, ahí es donde más nos movemos, y luego también estamos en todas las plataformas de audio, así que donde si os apetece pasar un rato, bueno, vamos a decir normal, nos podéis buscar por ahí. Muy guay. ¿Y por parte del podcast VR? Nosotros no tenemos web ni tenemos nada. Nosotros lo hacemos por pasárnoslo bien. Porque, por ejemplo, Eloy también tiene otros podcasts y yo vengo de otros podcasts. Llevamos mucho tiempo haciéndolo, entonces tenemos pues la idea de hacer muchas cosas, pero no nos preocupamos mucho por las redes sociales. Pero en el caso de que os quieran escuchar, por ejemplo, en iVoox o en iVoox, sí. En plataformas estamos en todas. Pero, por ejemplo, solo tenemos Twitter. No tenemos tanta cosa, la verdad. Bueno, en cualquier caso, lo dicho, si no, a través de eso, de la iniciativa que también tiene cuenta de Twitter, Podgaming, estamos todos, y no solo los tres que estamos aquí, somos una pequeña parte de todo. Incluso hay una lista de Twitter. De iVoox. En iVoox hay una lista donde se van poniendo todos los programas. Eso es. Entonces, bueno, realmente, pues a partir de esta iniciativa, como digo, somos en este momento más de 120 podcasts unidos, colaborando, generando pues distintos contenidos, como estáis pudiendo observar, pues sí. No, y ahí no están todos. No están todos, y vamos en constante adición, no a diario, pero casi. Y pues el objetivo al final es el que hemos comentado, generar colaboraciones, crossovers, al final a lo mejor con estas participaciones pues aportar contenidos que a lo mejor un miembro no estamos dentro de una persona no está dentro del podcast de VR pero pilota mucho de VR, oye, pásate por aquí que está en el grupo a lo mejor, o sea, al final es conocernos entre nosotros y de esta manera pues seguir creciendo en todo. De hecho, Adri, perdón que te corte, sin ir más lejos, Fabián del podcast de VR el miércoles pasado grabó con nosotros, que somos de Childgam, exactamente, un podcast como si fuese un miembro más. Correcto. Sí, es que la idea de Bernie cuando empezó todo esto fue eso, poder unir a los podcasters
porque muchas veces es súper complicado conocer a los que están en los otros podcasts o conocer podcasts, porque estamos hablando de más de 120 y no somos ni la mitad de los podcasts que hay en iVoox sobre videojuegos, poniendo todas las semanas contenido. Y sobre todo es eso, cuando te quedas sin mucha gente en el podcast o algo, poder recurrir a gente y que te ayude. Claro, pedir audios o, en fin, opiniones de, por ejemplo, los temas de la semana, ¿no? Ahora cuando empiece el Tokyo Game Show, pues oye, mandadme audios de lo que opináis de esto, y al final te llenas ahí que te hacen el podcast, como quien dice. Pero sí que es verdad, hasta este punto, pues oye, antiguamente, claro, o sea, siempre hemos estado ahí, siempre al final acabas conociendo gente o gente que escuchas y le tiras un tweet a ver si cae la breva, ¿no? A ver si surge alguna colaboración y algo. Y con esto, pues oye, lo tenemos más fácil pues al estar todos en un único sitio. Ya han habido intentos en el pasado de esto. De hecho, bueno, la misma Asociación Alicantina de Podcasting, Alipod, en su momento yo fui uno de los miembros fundadores y la idea era un poco esa. Lo que pasa es que al final, pues bueno, eran otros tiempos, podríamos decir, hace ya casi 10 años de eso. Y bueno, no surgió la cosa al final como se pensaba, pero la idea era esa, y sí que surgieron muchas colaboraciones, muchos crossovers, mucho de esto, pero claro, al final te limitas también al contenido local y a pues vas a un evento, coincides con otro, tal, pero aquí estamos hablando de un alcance nacional, o sea que es que la verdad que ha salido bien, la gente ha puesto mucho de su parte. No, y lo que hay también de Sudamérica, hay varios podcasts de Sudamérica también. Exactamente, y al final el alcance, quieras que no, ha pillado en un momento que la gente tenía ganas y lo ha demostrado, y yo creo que es también eso bastante importante. De hecho, mientras estábamos montando aquí todo lo que tenemos aquí, el despliegue de medios, se ha unido un nuevo podcast a la iniciativa, lo he estado viendo en el grupo de Telegram, así que si tenéis un podcast de videojuegos o no de videojuegos, pero os interesa hablar sobre videojuegos en algún programa o queréis colaborar con nosotros, estáis más que invitados. Podéis encontrar, si no me equivoco, el link en el Twitter de la iniciativa Podgaming, el link al grupo de Telegram, y sois más que bienvenidos a uniros a este grupito. Exactamente, y como estáis viendo, no hace falta decir, wow, soy aquí Mr. 70.000 descargas. Todo el mundo es bienvenido, acabáis de empezar, llevéis 10 años, en cualquier sentido no hay ningún tipo de discriminación a la hora de admitir a nuevas personas, ni muchísimo menos. Todo el mundo que toque algo de videojuegos puede unirse y participar. La intención es lo que cuenta, las ganas, y en fin, es la ganas de pasárselo bien lo más importante. Entonces, como hemos dicho, ya se han hecho distintas acciones. Este mismo crossover aquí es una de ellas, pero también pues que esto de hecho también forma parte de la intención de hacer un podcast mensual de la iniciativa, donde a nivel, puede ser aquí presencial, puede ser online, pues se toque un tema o varios temas cada vez, se hagan debates entre nosotros y tal, que de hecho aprovecho para anunciar que la misma semana que viene tenemos otro podcast de la iniciativa Podgaming en directo en las jornadas Chequepod en Alicante, que van a ser el sábado 17 a partir de, creo, las 10 de la mañana en la Sala Clan Cabaret en el centro de Alicante. Está enfrente del parking de la Lonja, en la zona de la Ruta La Madera. Quien conozca Alicante sabrá. Y lo he dicho, entrada gratuita. Sí que es verdad que tenéis que coger la invitación por la web de la Sala Clan Cabaret, pero vamos, es algo como quien dice simbólico, es simplemente para un poco contar el aforo. Y allí estaremos, pues eso, no solo gente de la iniciativa Podgaming, gente de la podcastfera en general, que si de podcast de videojuegos somos, como hemos dicho, más de 120, pues del resto te puedes imaginar. Muchos, de hecho, estamos pluriempleados, como quien dice, y tenemos más de un podcast de distintas temáticas que no entran en videojuegos, pero oye, que al final allí va a ser, pues eso, como unas jornadas de podcasting a nivel común en lo que es Alicante. Así que os invitamos a acercaros, y eso, que tendremos otro programa allí de la iniciativa, también se emitirá, se grabará, como todo viene siendo habitual en esta serie de podcasts. Y bueno, más cositas que se han hecho, pues por ejemplo la iniciativa Zelda, que de esto a lo mejor Juan nos puede contar un poquito, que estuvisteis ahí participando. Efectivamente, ¿cuándo fue? ¿El mes de junio? ¿Puede ser? Durante el mes de junio, ahora mismo me falla un poco la memoria, pero estuvimos grabando una serie de programas en los que hablábamos cada podcast de un juego de la saga Zelda, ¿no? Desde los inicios hasta el último, Breath of the Wild. Entonces hicimos una especie de semana intensiva de publicación de programas. Nosotros, por ejemplo, hablamos de el Oracle of Ages y of Seasons,
Y bueno, tenéis ahí la lista también en redes sobre esta iniciativa, en la que cada programa, que la verdad es que iVoox también nos apoyó. Y bueno, la verdad es que, por ejemplo, en nuestro caso particular, es el programa más escuchado, ha tenido mucho éxito y estamos muy contentos y deseando la siguiente iniciativa, que como diría Gaizka Carmona del podcast Gaming Room, se vienen cositas. Esa frase gusta mucho. Bueno, lo pone en el... Y además eso de distintos, ya se están hablando de distintas otras sagas y en fin, que se van a venir cositas similares. ¿Se ha hablado, pregunto, de la saga Metal Gear? A día de hoy no lo sé. La siguiente va a ser Pokémon, que ya está todo preparado. Correcto. No lo quería decir, pero bueno. Spoiler, bueno. No, sí. Esto luego se corta. No, sí, lo dijo ya Bernie el otro día, sí. Bueno, no pasa nada. Al final irá llegando. Pues, dicho todo esto, la verdad que no sé si queréis comentar algo más acerca de la iniciativa. Yo creo que un poco a modo de presentación, Eloy quiere comentar. Sí, yo quería aprovechar para comentar que, bueno, tengo un pequeño podcast que es La Trampa del Fénix y si no está, va a entrar de un momento a otro porque me parece súper interesante, especialmente para los que estamos empezando, tenemos poca experiencia, pocos oyentes y nos sirve pues para aprender de la gente que lleva mucho tiempo y, en fin, creo que es maravilloso que existan estas iniciativas porque hacen falta. Si queréis podemos aprovechar y hacer un poco de auto-spam de nuestro podcast, contar un poco los orígenes y tal y hacernos también un poco de public. Empezamos, si queréis empezamos ya que estamos de izquierda a derecha y así vamos conociendo un poquito. Yo creo que tanto el podcast principal que está aquí como si tenéis algún proyecto paralelo puede estar guay. Bueno, nosotros empezamos mayormente porque por mucho por ejemplo a nosotros nos gusta la realidad virtual. La realidad es que es un caos para informarse de ella, la información no existe y los medios actuales son un poco reguleros. Por ejemplo, hemos hablado antes de que probablemente varios podcasts harán análisis del Tokyo Game Show, como ocurre en todos los años, pero el Tokyo Game Show también tiene un show propio en realidad virtual, que va totalmente aparte, que la mayoría de gente no ha visto. Nos reunimos, decidimos intentar hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible la realidad virtual de la mejor manera que pudiéramos y ya llevamos 2 años y medio. Nos ha ido bastante bien y sinceramente nos lo hemos pasado todavía mejor. ¿Qué decís vosotros? Sí, para el podcast New Player la verdad es que fue un reflejo de lo que viene, de lo que yo creo que ha sido siempre mi forma de jugar, que es conocer gente a través de internet y demás. Al principio mi madre me decía, esa gente que estaban a secuestrar, y yo, pues no, mamá. Pero bueno, nosotros en un principio Juan y yo trabajamos juntos y cambié yo de trabajo y fue la manera de mantener el contacto. Al fin y al cabo, pues nosotros nos veíamos, hablábamos todos los días, porque al estar pegados, pues, ¿no? El roce hace el cariño. Y tuvimos que decidir al final algún ejemplo, alguna actividad de poder hacer juntos para poder seguir hablando. Al fin y al cabo, los videojuegos es un ocio común que tenemos y decidió Juan que quería hacer un podcast y dije yo, vamos para adelante, ¿no? A mí que siempre me ha gustado hablar un poco de todo y empezamos con esto y Juan luego, Manuel... Claro, o sea, estos dos pedazos de personajes empezaron aquí de amiguis tal y yo empecé como invitado especial para capítulos, pues yo qué sé, cuando había alguna conferencia y tal. Pero claro, ahora ya para la segunda temporada estoy todos los programas y hay que destacar que hago más que Pablo, ¿a que sí, Pablo? En plan, un tío que está desde el inicio, no se lee los guiones, o sea, yo he llegado al podcast para desmontar la realidad de este dueto un poco fascineroso, ¿no? Y luego, bueno, estamos a punto de comenzar la temporada 3, que en esta temporada sí que me gustaría, pues eso, que le echaseis un vistazo porque vamos a darle una vuelta al podcast, vamos a intentar transformarlo en una especie de late show, aunque emitiremos a las 7 de la tarde, pero bueno, traeremos invitados bastante guay, bastante conocidos en el mundo del gaming y un early show, sí. Y bueno, si os apetece pasar un buen ratillo, pues estaremos encantados de teneros en nuestro chat y si no, pues en comentarios siempre sois bienvenidos.
Bueno, pues por nuestra parte, por la parte de Chaigan Corps, realmente quizás el nombre nos suene, o quizás os suenen las voces un poco por nuestra etapa anterior, que empezamos como Hot Factory, llevamos desde el 2011 y lo terminamos en 2020. Hicimos un poco un cambio de imagen y tal, y ya empezamos como Chaigan Corps, llevamos un par de añitos, y básicamente nuestra filosofía es hablar de todo lo que consumimos de ocio y nos gusta, pues comentarlo y sin tampoco hacer un análisis muy sesudo, pero sí intentar sacarle toda la chicha posible a las cositas que de las que hablamos. Y dentro de eso, pues si bien hay cosas que tocamos un poquito más por encima, pues a veces nos marcamos algún especial así un poco más dedicado, ¿no?, a ese tema en particular. Y realmente también en esta nueva etapa de Chaigan, pues lo que por cierto el nombre es un poco raro, son como las iniciales de los 6 miembros que la formamos. Nos comimos la cabeza para ver cómo leches podíamos formar algo pronunciable y así salió. Y nada, realmente pues eso, muy contentos. También, aparte de los que somos, contamos con mucha colaboración. También la comunidad que teníamos en Hot se traspasó a Chaigan, y muchos oyentes pues han acabado formando parte de miembros, por así decirlo, y la verdad es que muy contentos en general con la trayectoria y también pues con lo que hacemos, y os invitamos a escucharnos. No sé si Aymar querías añadir algo. Yo quería recordar que aparte de Chose, Adri y yo, Aymar, que estamos aquí en representación de Chaigan Corps, es importante también recordar que están Jintoki, Miguel Ángel, que hoy no ha podido venir, que también es de Alicante, y Diego, que es es un hombre que desde Canarias nos ayuda y es uno más de nosotros, que no solo nos limitamos al tema del gaming. O sea, Jintoki, por ejemplo, se atreve con su mujer a grabar podcast de cocinas dentro de la comunidad Chaigan, o el propio Diego, que es muy futbolero, junto con Miguel y conmigo, hablamos incluso de deportes y demás. Entonces es como que Chaigan no se limita únicamente al videojuego, aunque sí que es cierto que es la excusa central de la que parten ya el resto de podcasts. Y a su vez, como ha dicho Adri, o sea, veníamos de Hot Factory, que a su vez nació de las inquietudes y las ganas que teníamos con 15, 16 años, allá por el 2005, 2006, cuando ni siquiera había campo. Empezábamos a grabar el típico podcast de instituto de, pues yo voy a hablar de música, venga, pues yo de videojuego, Nintendo es una mierda, no sé qué, y el típico podcast de un niño de 15, 16 años, poco a poco va madurando y hasta el día de hoy, que tampoco hemos madurado mucho algunos de nosotros, pero hace poco hemos hecho 15 años de que empezamos a hacer podcast, o sea que bueno, está por ahí Alto Voltaje. Nuestros inicios también están por iVoox, o sea que si los buscáis podéis encontrar nuestras voces así más de pito y cositas, que ya es la mitad de la vida prácticamente. Pero bueno, dicho esto, presentados todos los que estamos aquí, podemos empezar ya con lo que son los contenidos de el debate de hoy. Y sería pues un poquito, vamos a decir, debatir o hablar en sí de las nuevas formas de jugar y nuevas, a ver, podríamos decir, se entienda como nueva, pues la VR, juegos en móvil, juegos como servicio, cosas así que realmente llevan mucho tiempo entre nosotros, pero bueno, están ahora en unos momentos dulces y tal. Versus el típico, me vais a permitir la expresión, polla vieja, yo me siento así, tengo 31 años, que no le saques del mando, que juega sus recreativas cuando viene aquí Arcade Vintage, y algún juego de VR pruebo y me gusta, pero no, mi tiempo de gaming no va a eso. O por ejemplo, directamente también podríamos expandirlo a no me considero, como quien dice, gamer, la palabra hoy en día, ¿no? Yo no tengo luces RGB, ese tipo de cosas, la casa llena de todo eso. Yo simplemente tengo mi consolica, quiero jugar en las mejores condiciones posibles y me posiciono un poco de ese lado. No sé realmente si queréis empezar alguno echando la piedra por dónde ir. Bueno, pues empiezo yo. Yo creo que este juego, sobre todo hablando de VR o de móviles, creo que es una forma de jugar adicional a lo otro. O sea, no es para sustituir a lo de antes. Es que es algo que tenemos, sobre todo los de la VR, que te dicen, es que la VR no va a sustituir a las consolas, y te dices, no, pero es otra forma de jugar. Entonces, igual como los móviles, por jugar a móviles no eres menos gamer, entre comillas, o menos jugador, pero igual te viene mejor estar con el móvil 20 minutos mientras vas a un sitio y después llegas a casa y no te da tiempo a jugar en la consola.
Claro que, por ejemplo, yo creo que ese híbrido ha sido el que ha juntado eso del tengo poco tiempo, pero quiero jugar a algo que sea más que una experiencia liviana, como quien dice, los móviles. La Nintendo Switch ha sido, y ahora la Steam Deck, la que ha venido un poco a romper eso, o llenar ese hueco. Claro. Y bueno, otra cosa que me gustaría destacar con lo que acabáis de decir es que justo estamos en un marco temporal en el que precisamente el móvil permite en muchos casos continuar con el cross-save la partida que tú tenías en el PC y tal, como por ejemplo está sucediendo con gachas como Genshin Impact o Tower of Fantasy, que ya el nivel de tecnología nos permite tenerlo simultáneamente en ambas plataformas y que tú puedas estar tranquilamente en PC si eres más pecero, y que si te tienes que ir a algún viaje o lo que sea puedas continuar tu partida, con lo cual esa separación que a lo mejor podía existir hace un tiempo de esas dos plataformas ya se está como desdibujando, con lo cual yo creo que va todo en un rumbo común bastante gustoso, la verdad. También hay que tener en cuenta que dependiendo de la plataforma, el objetivo al que quieres llegar muchas veces no es el mismo. Yo, por ejemplo, soy experto en derrochar dinero, no hay otra forma de ponerlo, sinceramente, y tengo la opción de jugar a básicamente todo. Sí, tengo el Steam Deck ahora y juego en mi cama tocándome la huevada a dos manos porque estoy muy cómodo, pero también hay veces que quiero sudar. Y sí, a lo mejor puedes tener un Ring Fit o algo por el estilo con la Switch, intentar sudar un poco, pero por ejemplo, si tu objetivo es divertirte moviéndote o gamificar el ejercicio, dicho de otra manera, cosas por el estilo, no hay otra opción que no sea la realidad virtual. Puedes intentar jugar al Kinect, pero todos sabemos cómo acabó eso al final. Sí, extendiendo un poco lo que ha comentado Arco, es que creo que no se está entendiendo muchas veces, cuando la gente sobre todo le echa mucho hate al móvil, que realmente también es el tipo de juego. Yo no me pondría a jugar a un King of Fighters o a un Call of Duty en el móvil, porque no es lo suyo. Sin embargo, los móviles... Pero se puede, correcto. De hecho, yo jugué el Street Fighter 4 en un iPhone 4. Sí, una maravilla, pero ni punto de comparación con lo otro. Sin embargo, hay juegos que están sacados ya directamente pensando en este público, en ese dispositivo, como por ejemplo el Plantas contra Zombies, funciona perfectamente en un móvil. Y tal y como comenta, son cosas diferentes para jugar a unos juegos en PC, para jugar unos juegos en consola, para jugar unos juegos en realidad virtual y para jugar otros juegos en móvil. Realmente, yo creo que va más así. Y que al final también son cambios de paradigmas a los que no tenemos por qué nosotros unirnos, en el sentido de, al igual que, pues por la edad que tengo, yo me crié con Play 1, Nintendo 64, Play 2, etcétera, y a la hora de jugar cualquier recreativa de estas viejas me cuesta, y no lo veo como por ejemplo lo puede ver Eduardo, que a la hora de jugar él a eso le llena mucho más. Yo sé que el usuario que ahora mismo tiene 8, 7, 9 años, dentro de 15, 20, él verá el Free Fire como veo yo lo Ocarina of Time y diga, ostras, tal, para mí eso fue la locura, psicodelia, todo el día jugando con mis colegas, y es algo que yo no entiendo porque no me está tocando, y al final yo creo que simplemente me quedaré encerrado, entre comillas, en la forma de jugar que yo tengo, que no es ni mejor ni peor, es una forma diferente. Y cuando vea el tema VR en particular, yo creo que es de nicho y seguirá siendo de nicho, a no ser que cambie muchísimo la tecnología, en el sentido de hay que tener ganas de jugar a la VR. Yo muchas veces tengo las Oculus Quest 2, me pasé el Half-Life Alyx porque había que pasarlo, pero ahora me apetece ponerme y es como, ostras, agosto en Alicante, igual la VR me quiero morir, ¿sabes? Porque hace muchísimo calor, luego llega invierno y pues no me apetece, porque lo que quiero es tumbarme tranquilamente en el sofá, ponerme lo que haya en el Game Pass o lo que sea, pero porque es la forma de jugar que tengo yo. Y al fin y al cabo la VR sí que es cierto que requiere un esfuerzo físico extra del que ya tiene el jugar, porque jugar no, o sea, está el cine o las series que te tumbas, te pones a ver y ya está.
leer, que ya necesitas tener unas ganas de ponerte a pensar, y luego el videojuego, que además de leer y tener ganas de entretenerte, tienes que tener ganas de aprender a jugar. A la gente que no sabe jugar a videojuegos o que no quiere aprender, cuesta mucho romperle darle el mando y disfrutas. Es que no disfrutas, tú te dan un mando y no sabes qué moverte y no te lo estás pasando bien. Y ya la VR ya es, pues ponte los cascos, organízatelo todo bien para que vaya como tal. Es más complicado. Entonces yo creo que se quedará, a no ser que cambie mucho la tecnología, bastante en nicho. Ya te digo, a no ser que de repente me ponga unas lentillas y vea yo aquí la Uncharted, ¿no? No sé si lo sabéis, pero las lentillas ya están inventadas. Se han hecho las primeras pruebas hace unos meses a nivel médico para ver si funcionan, pero inventadas ya están. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, es lo que estábamos diciendo, conocer las noticias de VR son prácticamente imposibles. Vale, yo quiero decir, lo que estás diciendo puede cambiar mucho, ¿no? Si es que eso ya está inventado, pero estamos hablando como la Virtual Boy. Sí. Que la hemos visto ahí. Claro, es que estamos hablando de una tecnología que está en pañales, básicamente. Y el futuro, como lo vemos en el podcast, porque lo hemos hablado un montón de veces, es que la VR va a converger en la R, en la realidad aumentada, y ahí es donde va a pegar el pelotazo gordo, pero para eso se necesita ordenadores muy, muy potentes y que evolucione muchísimo la tecnología. Yo creo que al final es que realmente la gente para esto, como quien dice, o como yo lo veo, es muy de marcas. Es decir, vale, Facebook será todo lo grande que quieras y ahí tienes las MetaQuest hoy en día, que han sido un gran paso para acercar a la gente el no tener que configurar un PC o el no tener que verse en características técnicas de qué gráfica tiene que tener, que si las salidas de vídeo, porque yo por ejemplo me dejaron unas HTC, no me acuerdo cuáles, para jugar al... Ay, perdón. Es que os estoy bajando para que no se meta mucho el eco. Digo las HTC Vive. Es que creo que eran otras, eran las no sé qué 2. Probablemente serían las Vive 2 o las Cosmos o las Focus. No recuerdo. El caso... No importa, o sea, no era muy difícil de configurar, no hay ningún problema en eso, pero ya es meterte a conectar los cables, que el USB sea 3.0, que mucha gente no sabe ni qué puerto de su USB del ordenador es 3.0, conéctalo a la segunda salida de tarjeta de vídeo, no saben ni lo que es DisplayPort, les saca del HDMI y se vuelven locos. Entonces, al margen de eso, lo que yo creo que por la parte esa está complicado, las MetaQuest sí que están mucho más accesibles porque tienes todo unificado en un aparato que te lo pones y desde el minuto 1 ya tienes todo, como quien dice, pero realmente la gente sigue asociando la realidad virtual a los videojuegos. ¿Qué pasa? Que realmente ahí quien tiene el testigo y la prácticamente responsabilidad única hoy en día de mover eso es Sony, que es la única que le está interesando. Y el único momento en el que yo he visto hacer, por así decirlo, movimiento o interés por parte de los gamers, vamos a decir, con la realidad virtual, fue cuando salió las PlayStation VR, que todos sabemos pues cómo salieron, y que la PlayStation 4 Pro fue un poco también para poder moverlas un poquito mejor y tal, pero al final, hasta que no vino Sony, que creo que fue por el 2016, si no me equivoco, cuando salieron, yo sí, porque yo estoy escuchando podcast de videojuegos desde el 2006 y vale, me voy enterando de todas las noticias a diario porque es mi vicio y me gusta, y yo la VR la llevaba oyendo desde que empezó a salir las primeras Oculus, el DK1, toda esta historia, y de hecho las pude probar en un salón del manga de Murcia de hace 1000 años, del 2011 si no me equivoco, pero era algo que tú lo veías y era súper prueba de concepto, súper esto está muy verde, pero sin embargo ya por aquel entonces, 2012-2013, yo recordaba debates eternos en podcast, la gente, esto es el futuro, esto va a venir a sustituir ¿cómo lo llamaba yo? Los pastores de la VR, ¿no? En plan, gente que veía como que eso iba a ser lo único y exclusivo y el medio definitivo, y vendiéndotelo como hoy en día un cripto, bro, podríamos decir, te vende, es que veníamos hablando de esto en el coche, como te vende, esto es la salvación del mundo de los videojuegos, es el siguiente paso, pero realmente yo pensaba, digo, no lo veo tan cerca. Cuando llegó Sony dije, vale, esto se está acercando, y luego ves todo lo que hay alrededor y dices, vale, sí, está mejorando, pero realmente
hasta que yo creo que Sony no saque, y todavía falta que anuncie muchos detalles, como por ejemplo el precio, algo muy importante, y ya solo con el propio precio de las PlayStation 5, que es la escasez, la subida de precio, más lo que vaya a costar la VR2, creo que eso en conjunto no le va a hacer ningún favor en general al acercamiento al gran público de la VR. Y el hecho de que seguramente no vayan a ser, es que lo comentabais el otro día en el último podcast vuestro, yo creo que tengo entendido, haber oído que no van a ser retrocompatibles los juegos. ¿Sí? Está confirmado. Yo había oído, no sé por qué, de que con el tema de los sensores del Move y tal no lo iban a ser y... Lo que se estuvo diciendo, retrocompatibles en teoría son todos los juegos. Sí, yo juego a VR en PlayStation 5 y Play 4. El problema es que hay algunos juegos que dependen de la porquería de mandos que tienen las PSVR, que son mandos de los Move, ¿no? De los Move asquerosos esos de 2013, de arrastro el cáncer 2 generaciones más. Y básicamente hay algunos juegos que por diseño no van a poder ser compatibles. Pero en teoría están intentando que todo sea retrocompatible hacia atrás. Ya se verá, porque Sony es infame por las trampas que hace para decir que tienen ciertas cosas en realidad virtual, que la tasa de refresco de las PSVR me la paso yo por donde que diga, pero en teoría sí que van a ser retrocompatibles. Veremos entonces. Sobre el tema de nicho, yo quisiera hacer una pequeña analogía, porque cuando salieron los ordenadores nadie pensaba que íbamos a tener un ordenador en casa. De hecho, no hace tanto había negocios que consistían en tener un montón de ordenadores para que la gente jugara en red, los ciber. Y esos negocios tuvieron que cerrar porque la gente, al cabo de unos años, tenía en su casa un ordenador mucho más potente, con una conexión mucho mejor y mucho más barata de la que tenía en el ciber. Y hoy día es raro quien no tenga un ordenador, un pepino en casa. Una cosa que no vemos los usuarios normalmente es la cantidad de VR que se mueve a nivel de empresa. O sea, yo estuve trabajando en una empresa que se dedicaba a hacer VR para empresas, y sobre todo durante la pandemia no os podéis ni imaginar cuantísimos proyectos salieron de gente que decía, como no podemos dar formación presencial, como no podemos hacer reuniones presenciales, necesito que me hagas un programa de formación, necesito que me hagas un vídeo de presentación, necesito que me hagas tal. Y luego además eso vino para quedarse, porque ha funcionado y ha funcionado bien. Entonces hay muchas empresas que se están dejando un dineral en la VR. Y cuando, digamos que esto es lo mismo, si las empresas gastan en ordenadores, los ordenadores llegan a casa. Si las empresas gastan en internet, internet llega a casa. Si las empresas gastan en VR, la VR llega a casa. Yo no veo el futuro. No puedo garantizar que esto vaya a ocurrir realmente y que vaya a ocurrir pronto, pero teniendo en cuenta que cada vez la tecnología avanza mucho más rápido y que además creo que están enfocando los puntos clave, que son los que estáis comentando: la comodidad y la usabilidad. La mayoría de las noticias que la gente más celebra es cuando dicen estas gafas son más ligeras, estas gafas son más cómodas. Ahí la gente se vuelve loca, no cuando dicen le vamos a meter más procesador, más carga, vamos a meter mejores gráficos. No, las empresas se están centrando en eso, porque hay una curiosidad que quisiera comentar, que nosotros como usuarios acostumbrados a la tecnología nos ponemos las Quest y decimos, ¡buah! Esto es llegar y besar el santo. Vale, nosotros desarrollábamos aplicaciones para cliente, y durante una temporada, cada vez que sacamos una aplicación para un cliente, teníamos que reservar tiempo para ayudar a la gente por teléfono a configurar las Quest 2. Ese es también uno de los grandes escollos con los que se están encontrando, que la mayoría del público objetivo no tiene problemas, pero la gente que quiere adoptarlo sí que le cuesta más, y creo que se están centrando bien en intentar solucionar eso. A ver, yo entiendo lo que dices y entiendo que vuestra postura es de la defender la VR, al igual que yo podría defender, por ejemplo, el tener un cockpit en tu casa porque te gustan los juegos de conducción y no quieres jugar con el analógico, sino que quieres jugar con un volante mucho mejor que el que te puede ser un Logitech G29, creo que es. Pero claro, al igual que el tema de tener un cockpit requiere un espacio o el montar o desmontar, no todo el mundo tiene la posibilidad de poder
tener un espacio suficiente como para poder jugar a la VR. Ya te digo, quizás sea porque yo la probé hace tiempo, precisamente en casa de Adri, y me dio la sensación esa de que era mucho engorro el tener que montarlo. Era mucho engorro para mí personalmente, porque soy una persona que se acalora demasiado fácil y siento que las voy a literalmente deshacer en media hora de juego. Era mucho engorro el tener que montarlas en el salón. Yo ahora vivo solo, podría montármelas en el salón, pero es tener el salón, pues como con el Ring Fit, que lo montas 2 tardes y a la tercera se te olvida. Posiblemente nos haya pasado a todos lo que los tenemos. Eso en cuanto a la VR. Y volviendo un poco hacia atrás de lo que comentaban respecto al móvil, quizás sea por mi forma de jugar, y también estoy muy de acuerdo con lo que decías, que como nos hemos criado con la maquinita, como nos decían nuestros padres, o como mucho, cuando nos compró la Game Boy, seguía siendo en la maquinita. Yo, por ejemplo, me crié en un local que tenía mi familia que no tenía la Play, y entonces me acostumbré mucho a jugar en portátil, pero a la Game Boy, luego a la PSP, más tarde a la Vita, soy de los que la compró. Y claro, pero cuando volví a la comodidad de, vale, ahora en mi habitación, 2008, me acordaré siempre toda mi vida, 1 de agosto del 2008 fue mi primer ordenador comprado con mi propio dinero, con internet. Descubrí lo que era Half-Life, descubrí lo que era el Counter-Strike, descubrí lo que fue el Left 4 Dead, descubrí lo que fue el World of Warcraft, y de ahí volver a jugar a la maquinita de Game Boy, o a lo que poco a poco con me acuerdo, el Nokia N73, me acuerdo que fue la primera vez que emulé un Pokémon rojo, porque me recordaba a lo que ya había jugado. Entonces es como a lo que voy. Cuando yo cojo el móvil, lo primero que hice para instalarle, literalmente este móvil lo recibí ayer, me lo compré y lo recibí ayer. No le instalé el Call of Duty, no le instalé el Genshin Impact, lo hice, pero no lo primero. Lo primero que hice fue RetroArch, Drastic, o sea, emuladores, porque quiero jugar a lo que me recuerda. Es decir, para mí la oferta de videojuegos de un terminal móvil, por mucho que sí, yo juego al Teamfight Tactics, por ejemplo, en PC, y sé que puedo jugarlo en móvil y es cómodo, pero siempre lo digo en mi podcast y lo siento para los que nos están oyendo, el móvil, yo no sé vosotros, pero yo lo juego cagando únicamente. Si no estoy cagando, no estoy jugando en mi móvil, estoy jugando en mi ordenador, o en la Play 5, o en la Vita incluso, porque tengo emuladores, o en la Switch. Pero la ultimísima opción, y a veces ni me lo planteo, es el hecho de jugar en móvil. Y yo lo siento, pero con la VR me pasa algo similar. Es como, sé que es una opción muy llamativa, porque de hecho siempre me acordaré de cuando jugué en casa de Adri al Call of Duty de las sí, VR de PlayStation. La demo del caza. Sí, exacto. Y fue visualmente muy llamativa, pero ya, ¿sabes? Es como el que va a Copenhague, lo ve todo y dice, qué bonito, pero no volvería. Lo siento, pero ya te digo, para mí la VR de momento es eso. Es algo bonito, pero que no me llama como para volver. A ver, yo por la parte que me toca tengo que decir, y creo que lo comentamos en uno de nuestros últimos podcasts, que al final, en cuanto se desarrolle mucho más la tecnología, va a ser mucho más viable que la gente pueda tenerlo en casa, pero creo que donde más puede atacar al principio es en el mundo profesional, por la parte que me toca, de la arquitectura, porque ya hay muchos proyectos y mucha petición de las VR para enseñárselo al cliente, sobre todo con cosas que están en pleno proyecto, que no hay nada construido y lo puedes enseñar de primera mano con las texturas realistas. Entonces yo creo que realmente va a estar muy fuerte en ese aspecto hasta que realmente sea tan liviano que el usuario se tenga que olvidar de cara al ocio en su casa de cuánto espacio necesita, porque se haya reducido las condiciones, que no sea un engorro a nivel de cableado, ni de peso, ni de nada. Entonces yo creo que va a ir a eso, a distintas escalas, pero yo creo que va a suceder porque sucede con toda la tecnología. Ahora mismo estamos con las piedras y el fuego y parece que va lento, pero va a llegar un momento que la tecnología va a dar un salto como lo lleva haciendo históricamente. Sí, pero que
a lo que me refería antes de que no somos, o por lo menos yo no soy público objetivo de eso, porque el día que de repente pues yo que sé, coja Apple, te saca unas gafas que todo realidad aumentada, yo ese día me opero, vendo mis consolas y me voy al campo, porque yo estoy hasta los cojones de que me metan publicidad en todos lados. Y al fin y al cabo el móvil, cuando triunfó, fue cuando la peña empezó a poder comprar cosas en Instagram, a meterte más cosas. Y yo no quiero estar más conectado de la que ya estoy, estando demasiado conectado. Entonces el día en que en mis propias gafas ya mire esto y me ponga, mira, vale tanto, y además lo tiene el influencer tal, y digo, que tío, me voy al campo, te lo juro. Claro, eso es lo que iba a decir, perdón que te corte. O sea, ¿os acordáis cuando por el 2007, 2008, creo que fue Google o Microsoft o una de estas mega empresas crearon esas gafitas como con las Google Glass, exacto, es como yo pensaba, hostia, qué guapo, porque si me compro esas gafas y las pongo con mis dioptrías, podré copiar en clase, yo pensaba, pero es como, y se quedaron ahí, y es como, y si estudio que me salen las claro, es eso, es como datos sale la nueva versión de eso de Xiaomi. Y parece, lo estuvimos comentando en el podcast, parecen como las gafas de Dragon Ball peor, parece como canapa de... Sí, lo de It's Over 9000. Madre de Dios, qué feas son. Claro, yo entiendo que es lo que ha dicho, lo siento, soy malísimo para recordar los nombres, Eloy. Claro, cuanta más empresas y más gente invierta y compre esto, más va a avanzar. Y esas gafas entiendo que se quedaron súper estancadas, pero ojalá avance, porque simplemente es, como digo yo, o sea, quizás yo no soy el público, pero estaría encantado de que avanzaran, pero lo veo que quizás no haya o sea, que el abanico de gente a la que le pueda llegar a interesar es excesivamente limitado, al igual que no todo el mundo tiene en su casa un pad para los juegos de lucha, o no todo el mundo tiene el volante que mencionaba. La VR yo lo veo como un complemento más muy limitado. Rápido, ¿vale? Lo que decías de los móviles, se nota que no tienes hijos, porque te quedas sin tele y te quedas sin nada. Claro, ahí el móvil te da un respiro, y por eso digo que muchas veces el móvil te salva, porque claro, sí. Y en cuanto a lo de las gafas, es que claro, por ejemplo, yo te puedo decir un montón de modelos de gafas que han salido el año pasado, por ejemplo, las Lynx, que son un proyecto de un chico francés, que el grosor de las VR es esto. Y eso se ha conseguido gracias a las nuevas lentes. Pero claro, si yo digo las gafas Lynx, ¿cuánta gente la conoce? Me estás diciendo, es que es un motroco. Es que de verdad, si podéis mirarlo por internet, creo que tienen 4 centímetros de ancho. Y creo que ya son standalone y todo esto. Para mí, por hacer un símil, la VR ahora está como en la NES, que está empezando a salir más al público, pero hasta que lleguemos a una Play 5 necesitamos un montón de años. Pero yo también lo que creo que pasa es que, te hablo de mi caso particular, más allá de que me pueda acostumbrar un rato a jugar a las PSVR y sea horrible, pero he probado unas Quest y mucho mejor, o las HTC esta que estuve probando y tal. La cuestión también está en algo importante que a mí para lo que me interesa es para los videojuegos, y lo que ocurre es que a nivel videojuegos son propuestas que no me interesan realmente por la idiosincrasia de las mecánicas en sí que implica que un juego esté hecho en VR. Pasa lo mismo con los juegos de móviles. No me gusta jugar en móviles, por ejemplo, a un Street Fighter 4, a un King of Fighters, lo que sea, incluso a emuladores. No me gusta ponerme RetroArch en el móvil porque no me gusta jugar con control táctil a ese tipo de juegos. Y cuando lo he hecho ha sido ponerme un mando de estos que se acoplan, pero aún así, todo el rollo que implica, la configuración y tal, me ha hecho decir, es que estoy incómodo y para jugar me tiro más tiempo configurándolo y haciendo que todo se mueva como yo quiero a lo que tardo en jugar. Vale, solución, me compro una consola china que viene ya todo más o menos bien y le meto mis ROMs, me descargo mis imágenes y tal y lo dejo niquelado para que yo con mi consolita con botones lo tenga todo listo. Pero los juegos móviles, ¿el problema cuál es? Por ejemplo, hace poco hablamos en Chaigram de que me bajé para probar el Octopath Traveler, el Champions of the Continent creo que se llama. En principio es una versión
Es que ese es el problema de ese tipo de juegos. No son prácticamente desarrollos específicos de decir, vamos a hacer una cosa chula para aquí. Octopath era realmente coger cosas del Traveler, al cual le eché más de 80 horas, y ponerlas aquí, reaprovechar todos los assets, todas las historias y sacarte un juego que va con la táctil moviéndote y muy simplificado. Y entonces para mí como que pierde el valor realmente de decir, yo esto ya lo he jugado y mejor, incluso en mi Switch con un poquito más grande. En fin, que no me es cómodo ni tener ese feedback ni nada. Y luego la pena es que sí que hay versiones buenas de esos juegos, como por ejemplo los Sonics, que directamente fueron rehechos para móvil y luego fueron los que han portado a otras versiones. Y con la VR lo que me pasa, el tema es eso, que decir, todos los juegos se basan en, lo dicho, por cómo están hechos, haberte limitado por las limitaciones de la propia máquina, por así decirlo, y no técnicas o gráficas. Me estoy refiriendo más a que son juegos de exploración, experiencias, pero no puedes profundizar tanto en un gameplay como sí en otros. El mejor juego de VR que he podido jugar realmente y que mejor ha adaptado sus mecánicas normales, o sea, un juego que no es VR, adaptarlo a VR fue el Psychonauts, el Psychonauts de VR, no me acuerdo del nombre, el Rhombus of Ruin, que realmente adapta todo a nivel estético, a nivel mecánicas de juego, a nivel, es la experiencia más parecida. Obviamente no tienes plataformeo, pero sí la resolución de puzzles, el humor, todo estaba ahí, y es el juego que más fiel he encontrado. Pero el resto me he encontrado pues con cosas, intentos o, en fin, una experiencia que no es lo mismo, y es lo que un poco me ha echado para atrás. Es que has dicho una cosa muy muy interesante, y es el tema de que las mecánicas por el hecho de ser VR o las mecánicas por el hecho de ser móvil tienen unas ciertas limitaciones, una cierta esto. Y esto entronca directamente con la parte de decir la tecnología está en pañales. Porque si yo os digo, ¿qué hace Control C? Copia. ¿Qué hace Control V? Pega. Y te vas a cualquier programa y lo hace. Bueno, pues mi mujer lo hace con el botón derecho porque el programa que utiliza para programar tiene más años que la Tana, y Control C y Control V sirven para otra cosa. ¿A dónde quiero llegar? Se ha estandarizado. Si yo te pregunto, oye, ¿cómo se dispara? Me dirá, botón izquierdo. Botón izquierdo, ratón, seguro. Vamos, cualquier FPS. ¿Por qué? Porque no va a aparecer ahora mismo ningún juego, un FPS, que se dispare con ESC. ¿Por qué no? O que se dispare con el gatillo trasero izquierdo. Ya hay unos estándares que saben que funcionan, y no se sale de ahí. ¿A base de qué? De experiencia. Y quiero poner un ejemplo, por ejemplo, Dios, no me acuerdo ahora mismo el nombre, juego de GameCube, desarrollado por un equipo de Capcom, tiene por ahí una N, creo que es Killer 7 o el Project Number 03, ¿no? Ese, exactamente. Es un juego de naves, pero no es de naves, no se maneja como naves, y tuvo un éxito bastante limitado, cuando en realidad, si te haces al control, es un juegazo. Bueno, pues aquí estamos pasando por eso. Los móviles no han encontrado todavía su sistema y su mecánica. Los 2 o 3 que sí han funcionado, pues eso, tienen su propia mecánica, porque el juego, la industria del videojuego en móvil está en pelotas. Y lo mismo pasa con la VR, y quiero poner un ejemplo, porque aquí comentaba lo que comentabas antes. Yo, por ejemplo, entiendo perfectamente que la VR realmente es de nicho y que cada persona tiene unas preferencias para jugar. Yo, por ejemplo, no juego en PC, no juego en ordenador. Y hay mucha gente que se me tira al cuello, pero yo no juego en ordenador, no me gusta jugar en ordenador. Mi experiencia en ordenador ha sido entre mala y peor. Por lo tanto, pues sí, es verdad. Y hay gente que no juega en consola, que no quiere tocar un mando de consola de ninguna manera. Hay gente que solo juega en móvil. Y en VR hay algunos juegos que sí se han sabido explorar muy bien, y hay uno del que yo hablaba el año pasado, que no consigo recordar el título, el de Paranormal, el Phasmophobia. Ese juego es buenísimo. Es brutal porque te permite, yo lo decía, es el Call of Duty o el Counter-Strike con fantasmas. Te permite ponerte las gafas, contactar con tus colegas, jugar todos al mismo tiempo,
comunicaros, tenéis un objetivo común, es cooperativo, el juego es súper inmersivo, no marea, puedes moverte y está todo súper bien implementado y es una experiencia que solo se puede tener en VR. Pero ¿te has dado cuenta de todas las cosas que has dicho? O sea, y si yo quiero jugar yo solo a un juego que no me dé miedo, por ejemplo, que me ponga a jugar al Moss, es que es eso, o sea, es como has dicho muchos factores que tienen que agradarte para que un juego en particular se adapte a tus gustos. No, lo que he dicho es un juego que tiene muchos factores que están funcionando bien. Porque además hay una cosa, yo no soy usuario de VR. Es una cosa curiosa, estoy en un podcast de VR, yo no tengo VR, yo he desarrollado VR, pero no la tengo. El que sí es un grandísimo usuario VR y sí que puede dar ejemplos de juegos que te puede dar una lista es mi compañero Arco y le cedo la palabra. Vale, a ver, porque me ha visto con la fibra un poco con algunas de las cosas que habéis dicho. Hay una cosa que no aguanto en esta vida, y los que hayáis escuchado el podcast alguna vez sabéis que es probablemente la frase que más me revienta de la vida. No hay catálogo de VR. Me cago en el no hay catálogo de VR. Literalmente hay más juegos de los que yo tengo tiempo a jugar. Y cada vez que escucho cosas como... Por darte un dato, este septiembre salen 40 juegos de VR. Literalmente, si habéis visto alguna vez, que no lo habéis visto, ya lo explicaremos, porque no es vuestra culpa, es culpa de la puta VR. Si habéis visto alguna vez la lista de solo los disponibles de forma nativa para Quest, la lista es monstruosa. ¿Por qué tengo que tener cada 2 semanas la discusión de no hay catálogo de VR? Porque no hay una prensa de VR y no está, lo que yo decía, una Sony, un gran estandarte que le dé visibilidad AAA o al gran público. Exacto, no es culpa vuestra. Es que el marketing de la realidad virtual es una porquería. No hay nada. Por ejemplo, lo que ha dicho él, que estoy totalmente de acuerdo, llega el verano, hace calor, no quiero jugar a un juego largo porque no me va a apetecer jugar a un juego largo porque me van a sudar los ojos, se me van a meter las ojotas dentro, me voy a cagar en todo, no me quiero gastar 50 euros en el visor especial que se come el sudor conforme lo tienes, que le den por saco. A ver, sí. Sí. Pero también, por ejemplo, a mí, dependiendo del momento, en cualquier otra plataforma, tampoco me apetece jugar en según qué épocas a juegos largos o juegos cortos, me apetece esto. El problema es que dices, vale, no quiero jugar un juego largo. ¿Qué juego corto? ¿Qué juego corto uso? ¿Qué cojo? ¿Dónde vas a mirarlo? Si no hay nada. Si te vas a mirar listas de juegos de realidad virtual y siempre son Beat Saber, Medal of Honor realidad virtual, Half-Life Alyx, Boneworks. Boneworks es maravilloso, pero... Y esos juegos están muy bien, pero no es todo el catálogo. Hay 1000 cosas. Yo, por ejemplo, le eché una cantidad monstruosa de horas al Zenith este año. Y cada vez que digo esto, la pregunta que sigue siempre es... ¿qué juego es el Zenith? La realidad virtual ha cambiado mucho. Por ejemplo, habéis dicho que hay mucho lío para poner el casco, puede ocupar mucho espacio. Eso era cierto hace 3-4 años. Y es cierto a día de hoy si no te quieres gastar dinero y tienes unas Alyx. Porque, por ejemplo, sigues teniendo que... una Syndex. Sigues teniendo que poner sensores en las paredes, ocupa espacio, dependiendo de cuánto dinero te quieras gastar, siguen habiendo cables o no. Yo, por ejemplo, tengo todo. Y si tienes unas Syndex con el soporte extra o tienes unas Quest 2, yo literalmente jugaba en 1,5 metros de espacio. Lo que pasa es que no puedes ponerte a jugar a un HoloPoint si tienes 1,5 metros de espacio, como me pasaba a mí, porque no tiene sentido. Pero igual que no te pondrías a jugar en una habitación con un ordenador de porquería absolutamente al Crisis, porque se te prende fuego. Depende de lo que tengas alrededor. Sí, hola, vale. Y también, yendo a colisión del tema nuevos formatos, que a veces también nos estamos quizás centrando mucho en defender o no la VR y juego móvil y demás, quizá el mercado porque comentaba Eloy,
que el móvil quizá no había encontrado la forma de jugar y sí, quizá sí. Y sí, quizá la forma de jugar de móvil es y siempre ha sido la del Candy Crush. La de jugar de manera sencilla, cagando, gastarte 2 euritos porque no te pasas el nivel y ya está. Y ese va a ser lo que es, al igual que jugar en consolas lleva siendo lo mismo desde que jugabas en la Commodore 64 ahora, porque sí, han mejorado los gráficos, han mejorado los FPS, han mejorado tal, pero sigue siendo lo mismo, juegos más elaborados, pero lo mismo, la VR van a ser siempre VR, que a no ser que, como hemos comentado, mejore mucho la tecnología, va a seguir siendo una cosa de nicho. Las Index son 1.000 pavos, más el ESO, más tal, más el PC, gástate 4.000 euros para jugar. Yo tengo mismo las Oculus, que son 350, más el otro casquito, porque la esto que te viene es una mierda, más luego tener un PC, porque claro, jugar a las Oculus, solo los juegos de Oculus, pues me da un poco de pereza, porque yo quería jugar a 4 cosas. Ten tu PC para poder jugar, conectar el cable por USB. Y al tema de los nuevos formatos, y como yo creo que se ha ido viendo que al final lo que queremos es simplificar todo, yo creo que al final lo vamos a ver el día que Microsoft le dé por sacar el pincho para la tele y demás, que las consolas, en el sentido de comprarme yo la consola y ponerme a jugar, va a acabar desapareciendo y simplemente pues tendrás tu pincho USB, conectarás, tendrás el mando, porque lo que queremos es más barato también. Al final la gente juega en el móvil porque tu móvil te ha costado 70 euros en AliExpress y juegas a los juegos que te da para jugar a los 70 euros. El mercado que comentaba Manu de estar jugando al Genshin Impact, lo que sea, tampoco es el principal del móvil. Entonces yo creo que sí que están centrados los mercados en lo que es ya el móvil para lo que es, el PC para lo que es, las consolas para lo que son. Y a lo que vamos a ir mejorando es a simplificar la forma de jugar. Y yo creo que ahí el streaming, al igual que hemos visto en la música o en el cine, va a ser el futuro del mundo del videojuego a gran escala. Yo iba a ir a eso ahora porque lo iba a hacer un poco el símil con VR porque es un servicio menos conocido, pero lo voy a hacer con móvil por girar un poco. Yo soy desarrollador, ¿vale? Y si algo, por lo menos en mi sector, que es más programación que otra cosa, si algo tienen en común es que al final acabas con ordenadores absolutamente basura porque te bota la empresa, que no tienen gráfica, no tienen nada, y tienes un móvil. Yo soy usuario de móvil, yo juego a juegos en móvil, no tengo un solo juego de móvil instalado. Yo tengo un Razer Kishi, que es para ponerle un mandito al móvil, y yo juego con mis juegos de ordenador, con Steam Play, o con Parsec, o con cualquiera de los software disponibles, o con Moonlight, efectivamente. Y tengo en mi tele, en cada Android TV Box que tengo en cada tele, tengo Moonlight instalado. Y cuando tú vas, por ejemplo, al sector de desarrollo, tú llegas a los descansos y gente que cobra bien, que en teoría se puede permitir un ordenador gaming, y esto es un fallo que la comunidad gaming en general tenemos, que es que pensamos que porque a nosotros nos gusta, que al resto también le gusta. Hay muchísima gente que quiere jugar, pero no se quiere gastar 1.200 euros en un ordenador gaming. Así que lo que compran, y esto yo os juro que yo he visto una oficina con 20 personas jugando Stadia. Que Stadia, yo me he hartado de escucharlo en 20 millones de podcasts. Stadia es una porquería, nadie juega Stadia. Si Stadia está, si servicios como Stadia o Shadow o correcto, si están saliendo es porque hay mucha gente que quiere jugar así. No es mi caso porque yo prefiero sinceramente, que creo que va a ser el de todos nosotros en algún punto, tienes tu ordenador gaming, streameas a tus sitios, al salón, a la cama, y no tienes que estar en mi caso que es en el despacho con un ordenador tirando calor a más no poder, que te quieres arder. Es horrible. Es que esto también va un poco a... Esto forma también parte tocha del debate por eso, porque es una nueva forma de jugar y no quiere decir que sea hardware. Y yo en ese sentido lo que pasa es que tampoco entro en el tema del streaming, ni incluso aunque sea en mi propia red local, porque yo soy poco putilla en ese sentido gráfica, de que yo me streameo con la... ¿Cómo se llama la de Steam? Sé que tú sabes el nombre. Steam Play. El Steam... Sí, no... El Steam Link, como ha dicho Chos, eso es. Sí, Steam Link. Juego con mis cables de categoría 7, red gigabit, tal, todo cableado, pero veo ese granulado, veo ese
bajón de resolución, a lo mejor no hay input lag, pero veo ese granulado de que estoy streameando a 2K, mi tele es 4K, lo noto. En los móviles es igual, yo he probado el xCloud y no puedo con él, es que se nota mucho. No he probado Stadia, pero al contrario de lo que dices, mucha gente me ha hablado bien de Stadia. Pero es que a mí no me gusta jugar en streaming, yo prefiero tener, y como lo que decía antes Eloy, de no jugar en PC, y yo también me dedico a la informática de toda la vida y me gusta y trabajo con ordenadores a diario, pero si puedo evitar jugar en PC, aunque lo vaya a ver un poquito peor, prefiero jugar en la comodidad de mi casa, de mi tele de X pulgadas, con mi 5.1, en el sofá, tirado con mi mando y a gustísimo, porque es mi momento de relax. Yo me tiro trabajando 8 horas o más en una silla y luego, aunque me apetecería seguir jugando ahí o a mis consolas retro que las tengo conectadas a ese monitor, no lo hago porque estoy deseando levantarme de esa silla y bueno, luego me siento en el sofá, pero ya es el sofá, ya es otro ambiente mucho más cómodo, todo más preparado. Y muchas veces no juego en PC o a las consolas retro que tengo y tal por ese motivo, y buscas la comodidad sacrificando un poco de gráficos a lo mejor. Y es cierto que, por ejemplo, por mi parte, por el streaming no entro por esa vía. Es que va a llegar antes el no tener el PC, porque nosotros, por ejemplo, pues supongo que él también como yo tenemos el PC monstruoso montado en la habitación, pero ahora en verano ni con aire acondicionado, que te lo pones y da igual, es que la 380 que te va tirando calor que te vas muriendo. Entonces, claro, cuando dije, tío, yo esto lo probé en su día, voy a probarlo bien, me pongo a montar todo en el Moonlight y demás, y llega el punto en el que puedes streamear en la propia red local de tu casa a 4K, a 150 megabytes, que es lo máximo que da, y desde el sofá no notas diferencia ni de input lag, porque entre el tiempo de decode y demás, que va a 0,29 milisegundos, es juego mejor en el sofá de mi casa al juego que sea a 4K streameado que en el propio esto, y no notas nada que no, o sea, si tuviera el PC puesto en el salón sería exactamente lo mismo, bueno, con más calor. Entonces, en el momento en el que ya no tenga yo que gastarme 2.500, 3.000 euros en un PC de locos para poder jugar a todo 4K, 60, 120 frames, en el momento en el que eso se encargue por los servidores de Microsoft, de Amazon, de quien sea, y lo único que haga yo es irme al MediaMarkt, comprarme un pinchito que me va a costar 40, 50, 60 euros, que se llame como se quiera llamar, lo conecte y el mando, si es que lo vamos a ver, este año, el año que viene o el siguiente va a llegar Microsoft en un E3, nos va a presentar el pincho ese que va a valer 100 euros el pincho y un mando, y te van a decir, ya lo tienes todo. Claro, el momento en el que tú el input lag sea mínimo, en el que la calidad de imagen sea la misma exactamente, al fin y al cabo, yo hoy en día, a la hora de ver una película, también, bueno, todos sabemos que si te descargas el Blu-ray Remux lo vas a ver mejor, sí, pero qué pereza, hermano. Me lo pongo en el Movistar Plus y sé que no lo veo al máximo, pero bueno, pero se ve tan ya también que te da igual. Y el streaming va a ser eso, que se va a ver también y va a ir tan bien que vas a decir, porque se lo compren los frikis, ¿no? Porque al final no quiero gastarme tanto dinero, que al fin y al cabo también, yo que sé, a mí me mola, pero si me puedo no gastar 3.000 euros, mejor. Mira, yo por una vez voy a estar de acuerdo. Y creo, personalmente, no soy un experto en esto, pero creo que Stadia lo que le perdió fue el modelo de negocio más que la calidad del servicio. No han luchado absolutamente nada por el servicio. Tienes un servicio que iba bien. Yo probé el xCloud hace 1000 años, iba fatal, ahora ya va bien, pero iba fatal. Y me acuerdo que probé el Stadia en un portátil con el wifi en el salón a 25 metros y iba de puta madre. Y yo dije, tío, a ver, el juego que estaba jugando era una mierda, no me lo iba a pasar, pero cualquier otra cosa me lo hubiese pasado tranquilamente. Y llevo todo el verano pasándome los GTA emulados o lo que sea desde el PC. Todo a gusto, tío. Todo a gusto, tirar el sofá de mi casa sin tener que levantarme a encender el ordenador, porque lo pones para que se te encienda desde el portátil con el Wii LAN. Y al final es que es el puto futuro, tío. Antes que ponerme unas gafas, de lo que sea, antes que jugar en el móvil, yo quiero jugar a la forma que yo tengo de jugar, que es a consolas. Igual que la gente que tenga de móvil sea de móvil, o la gente que sea de VR sea de VR, pero más sencillo. Y lo más sencillo que tengo, al fin y al cabo, es, en este caso yo, montarme el propio servidor de Moonlight en mi casa, pero cuando no tenga que hacerlo yo y me lo hagan, mucho mejor. Muy breve, defender PlayStation Now.
va muy bien, mucho mejor de la que la gente dice, y me ha ido mucho mejor que el xCloud. A Sony ni agua. Pues va, no, ojo, también te digo que lo he probado con los meses de prueba y hostias, no les he pagado porque no me interesa lo que hay, pero va mejor que el xCloud, al menos a mí. Es que el PlayStation Now va con los servidores del Microsoft, va con los Azure, o sea, que básicamente es lo mismo. Ya, pero iba mejor que el xCloud cuando yo los probé. Bueno, pues el tema es que nada, que lo que comentaba, si Stadia no hubiera funcionado bien, pero hubiera tenido un buen modelo de negocio, la gente hubiera aguantado, porque dice, bueno, pues no voy a jugar en competitivo, ¿vale? No voy a entrar a los eSports con el Call of Duty, pero si me quiero pasar un Alan Wake, que estoy yo solo en mi casa, pues... Y al final eso se hubiera desarrollado, yo pienso que se hubiera desarrollado y hubiera funcionado bien, y que el streaming se hubiera impuesto más fácilmente. Creo que ya, insisto, más que el servicio, mejor o peor, yo creo que la con el modelo de negocio. Toca el cablecito. Sí, ya he vuelto. Creo que metieron la pata con el modelo de negocio. Y deja que te haga una pregunta, porque hay muchos usuarios que buscamos la comodidad. Si las gafas de VR fueran igual que las que llevas, ¿jugarían más a VR? Pues si las gafas de VR fueran como las gafas que llevo, ¿ya me opero la vista? No quiero jugar, es que no quiero. O sea, me gusta la experiencia única que te puede brindar la VR, porque sí que tiene algo la VR, es que lo que te da no lo puedes conseguir de ninguna otra forma. Y me gusta tener esa experiencia, pero de vez en cuando. No es, y esto ya es el tipo de usuario que quizás sea yo, no va a ser mi futuro por mucho que mejore. Tendré la experiencia de cierto juego, igual que no me gusta siempre estar jugando el mismo tipo de juego en el sentido de FPS o un juego de estrategia. Me da por la estrategia y me tiro 4 o 5 meses, un año viciado a un solo juego. Con la VR quizá lo que pasa es eso, que la forma de jugar o la experiencia que tenemos de ciertos juegos de la VR, yo por ejemplo el que más he jugado es el de uno de puzzles, que es montar un puzzle en 3 dimensiones, y el de minigolf, pero porque me mola, me lo pongo un rato y ya está, pero no es el tipo de juego al que yo me voy a tirar 9 horas como me puedo tirar el día que me saquen otro GTA o cuando salió el Red Dead Redemption 2, que eso fue la psicodelia. Pero porque no lo considero, porque es una experiencia, una forma de jugar a un tipo de juego o a unos tipos de juegos de una manera muy específica, al igual que los sim racing. Es una forma de jugar muy específica, y al igual que ha pasado con el sim racing y se ha quedado en nicho porque no deja de ser nicho, la VR cuando mejore y sea más barata lo jugarán más, pero seguirá siendo el tipo de juego de VR, al igual que es el tipo de juego de estrategia o el tipo de juego de tal. Es un tipo de juego, al final va a género VR prácticamente, ¿no? Sí, pero no tiene por qué ser así. Tú imagínate lo que has comentado antes, de yo iré al MediaMarkt, me gastaré mis 50 euros en un pincho, lo conectaré, cogeré mi mando y jugaré. Pues llegará un momento en que la VR cogerás, pegarás un pincho, te pondrás unas gafas que pesarán aproximadamente lo que pesan las tuyas ahora mismo y podrás jugar. Y si juegas con un mando de consola, por ejemplo, imagínate que te gastas 350 euros pero tienes un monitor del tamaño de tu habitación y que además es una esfera. Sí. Sería brutal gastarte 350 euros y tener todo esto como un monitor enorme. Sí, el MOS que hemos jugado, yo creo que todos los que hemos tenido la VR lo hemos probado o jugado. Al fin y al cabo, si eso te engloba, no dejas de ser un Super Mario en el que tú dices de repente, coño, ¿qué hay por aquí? Vale, tal, pues voy para allá. Está bien. Si llega a ese punto, yo creo que sí. Yo, desde luego, no habría problemas igual que estoy en el sofá viendo la tele, estoy en el sofá con las gafas jugando al juego que sea y de vez en cuando hago así. A ver, aquí cuando interrumpe el pesado de la VR de nuevo. Yo es que ya hago eso. Yo literalmente, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más sencillo. Quest te deja instalar APKs dentro. Puedes instalar cualquier aplicación de Android dentro de las propias gafas. Yo tengo instalado Moonlight dentro de las Oculus Quest. Y lo que hago es que mientras estoy jugando y tengo una pantalla con un navegador aquí y a lo mejor el Spotify al lado, en el centro tengo mi pantalla de Moonlight del tamaño que a mí me salga de las narices para jugar a los juegos que yo streameo desde mi propio PC. Aparte de eso, yo entiendo que, y lo entiendo, os lo juro que lo entiendo, la manía que tenemos de intentar trasladar las experiencias que tenemos en gaming a nuevas plataformas,
Pero creo que la realidad virtual no es para eso. Las mejores experiencias de realidad virtual son las que desarrollan su propia personalidad. Por ejemplo, hubo un intento malísimo de llevar los MMORPGs directamente a la realidad virtual, que se llamaba Orbus. Jugó un montón de gente, corte, miles de usuarios, pero ha llegado Zenith este año. Zenith es un MMORPG de realidad virtual que, si sois fans de anime, es básicamente SAO. Y lo ha petado de forma. El equipo de desarrollo tenía como 10 personas y la lista de usuarios son de decenas de miles de personas jugando. Es una locura absoluta. Los mejores juegos de realidad virtual no son los que son ports directos o adaptaciones de esto. Por ejemplo, siempre tenemos la misma. Hacemos algún programa o una conversación con alguien de ¿qué juego te gustaría que llegara a la realidad virtual? Y siempre pasa lo mismo. A mí me gustaría ¿cuál es que el Double Dragon la última vez? Sí. El Double Dragon. Y mi respuesta fue, ya está dentro. Se llama Fist of Fury. Path of Warrior, efectivamente. Y está de puta madre, y está muy bien, el juego está muy bien, de verdad, está súper divertido. Pero no es lo que yo le recomendaría a alguien, porque no es lo que le va a flipar. ¿Tú le recomiendas algo como, por ejemplo, que la gente que se compró las CV1, las primeras Oculus, le venían, que es el Long Echo, no, el Long Combat, o como carajo se llame? Básicamente, si habéis visto los juegos de Ender, es el juego de jugar, es como jugar un partido de fútbol, pero en vez de pelota hay un frisbee y es antigravitatorio, y te vas dando de puñetazos con la gente mientras estás jugando. Tú ese tipo de experiencia no la puedes tener fuera de la realidad virtual. ¿Quieres llevarla? ¿Qué es tu propia experiencia de toda tu vida clásica? ¿Es un retro gamer? ¿Eres un polla vieja, como dice Solid siempre? Hay cosas divertidas que adaptan eso a un concepto. Por ejemplo, hay no sé si conocéis alguno 3D NES VR, que ha tenido como 6 nombres y ya no sé cómo corajo llamarlo. Ahora es Zen, sí, que está incluso en Steam, si queréis verlo. Que literalmente tú coges cualquier ROM de NES y lo adapta, cualquiera, hay una lista completa de bien adaptados, pero en general hay muchos. Y lo adapta a realidad virtual. Por ejemplo, puedes jugar el Zelda clásico y en vez de jugar, ves una maqueta delante tuya con todo hecho en 3D y es como ver un juego de mesa delante tuya en realidad virtual de Zelda. Pero eso lo que pasa es que para mí es más una sacada de bragueta, vamos a decir, que en plan, ay, qué chulo han hecho esto, pero no me voy a jugar el juego entero ahí, no me voy a jugar el Mario Bros ahí. O sea, está chulo, dice, ay, qué guay, han cogido las capas de la ROM, lo han hecho de tal manera que quede... Pero según de qué forma se haga, a veces está muy bien. Por ejemplo, yo soy muy fan de Metroid, a mí Metroid me flipa, y está Dolphin VR, que te permite jugar a los juegos de GameCube y Wii en realidad virtual. Dolphin VR, por ejemplo, el Metroid Prime, sí, no estoy diciendo una locura, ¿verdad? Sí, Prime, el que está dentro del casco. Básicamente lo han adaptado para que tú estés dentro del traje de Samus. Y puedes jugarte un Metroid dentro del traje de Samus. O puedes jugarte un Mario Kart en primera persona. Claro, pero eso es lo que mola al final. Pero es como, por ejemplo, cuando sacaron el Zone of the Enders 2 en VR. No me digas porque yo me lo he pasado en realidad virtual. Que yo me lo puse y es que está guapísimo porque estás tú dentro del Yeuti o como se llame el prota del 2. Y es que es la hostia, o sea, porque tú realmente con los manditos tal y eso que era en la PSVR, pero ese es el tipo de cosa como quien dice que voy buscando yo cuando... O sea, al final sentirte ahí dentro de... El truco para saber cuando un juego de realidad virtual va a ser interesante y te va a gustar, sinceramente, es que la descripción te parezca estúpida. Si lees la descripción y dices, ¿qué cojones es esto? Por ejemplo, hay un juego que se llama Bloodstain, hay tantos juegos que Bloodstain es el del Koji Garashi, el Castlevania. Es un Castlevania. Alguien ha cogido un... Bloodstain es que es un Castlevania. Claro. Vale. Es Blood algo. Bloodstain es, hola, soy el creador de Symphony of the Night y no puedo usar más el nombre de Castlevania. Voy a hacer mi propio Castlevania. Vale, pues es Blood algo, estoy intentando recordar el nombre. Alguien ha cogido, es la descripción del juego y dice, es un Metroidvania ambientado en un universo rollo Castlevania, y es en tercera persona y es como una obra de teatro delante tuya,
que tú lo ves y juegas en realidad virtual y dentro hay como escenarios tridimensionales. Y tú dices, esto es una mierda, ¿qué cojones es esto? Es maravilloso. Os prometo que el juego es una pasada. Entonces, yo creo que como conclusión tema VR, sí que le vemos, ya no solamente a la experiencia que queremos de toda la vida ampliada, como hemos dicho, de estar en el sofá y demás, sino también nuevas experiencias que quizá incluso no hemos conocido aún, pero necesitamos evolucionar la tecnología todavía, ¿no? Estamos en eso, de que vale, sí, las Quest valen un precio, bueno, sí, qué desgraciados, ya hablaremos de los aumentos de precios, pero que al final tecnología VR sigue estando en pañales, necesitamos que mejore al sentido de me pongo mis gafas de VR igual que las gafas que tengo de normales, o igual que te pones una capa de sol y ya por streaming o por donde sea tú ya tienes tu experiencia utilizando las manos, ni mandos ni hostia, o sea, lo que sea. Por eso te he hecho yo la comparación de que estamos, yo creo que a la altura de la NES, de la salida de la NES. O sea, claro, pero hay una cosa que no estamos hablando y yo no paro de tener en la cabeza, y no sé si alguien se lo ha planteado, pero la VR es lo más solitario que existe. Y igual es desde el desconocimiento, pero joder, a mí me encantaba jugar al Mario Kart con mi primo, pegarle un cebollazo con una tortuga y mirarle y hacerle, te la has comido, ¿eh? Y con la VR no sé si se puede hacer eso. Puedes jugar, puedes incluso con Big Screen, por ejemplo, te permite poner cada uno su pantalla, aparte una tele gigante enfrente en la que puedes jugar a juegos en local. Te ofrecen el servicio de arcade para que cada uno, si quiere jugar al GoldenEye, cada uno tiene un cuarto de la pantalla, es totalmente posible. Yo he acabado a las 3-4 de la mañana hablando con terraplanistas en Big Screen porque tienes salas para juntarte con gente nueva. Esto lo sabemos nosotros, como yo sé que cuando llego emuladores online, digo, vale, lo llevo haciendo con el Kailera en los servidores en la Nintendo 64 jugando al Mario Party 3 con mi primo hace 15 años y de pronto la gente, jugar online a juegos retro. Ya estaba ahí, eso lo sabemos los putos frikis, básicamente. A ver, no es una cosa que salga mucho. Es que hay varios melones abiertos, voy a ir en orden cronológico inverso, del último al primero. Nosotros desarrollamos una aplicación, cuando salió la serie del Rubius, la de Virtua Hero, desarrollamos una aplicación en la que había 2 jugadores en local que estaban en la habitación del Rubius. Entonces se ponía cada uno su gafa, se sincronizaba al mismo ordenador y los 2 estaban en la misma habitación en tiempo real y además se veía el avatar del otro en la posición real. Aquello sí que no era para todos los públicos, en el sentido de que se reservó un espacio de 10x10, o sea, 100 metros cuadrados. Se simuló la habitación, se cogió el espacio que ocuparía en espacio real la habitación. Todo estaba escalado a tamaño humano. Y claro, eso pues era otra historia, porque era también para promocionar la publicidad, había una empresa metiendo billetes a punta pala, y claro, pues ya estamos hablando de otra historia, pero sí se puede hacer, y es una cuestión de tiempo que se haga, que varias personas, bueno, de hecho, sí, o sin ir más lejos, te juntas con varios colegas en el salón de tu casa con el Phasmophobia, que además tiene el sistema de control que te puedes mover en el sitio, y realmente cogemos 5 sillas como esta, nos ponemos los 5 juntos y a vivirlo. O sea que realmente no está tan lejos. Yo realmente hay una cosa que se ha comentado, y es que le echáis la culpa a que la tecnología no está avanzada, pero yo creo precisamente lo contrario, que faltan killer apps, como le suelen decir, falta, porque por ejemplo era Half-Life Alyx, ¿no? Y yo lo probé y me llevé un chasco, entre comillas, como quien dice, de decir, no sé, ¿dónde está lo que hace especial más allá de coger y puedo pintar con la pizarrita? O sí, soy Alyx en primera persona, pero estoy jugando a Half-Life. No sé cómo decirte, no sentí yo decir, más allá de decir, hostia, por fin un Half-Life después de no sé cuántos años. Y fíjate que yo fui de los que ya una vez probado dije, y encima en VR, cuando podíamos haberlo sacado, nos lo perdimos un montón de gente, pero realmente, y el núcleo de lo que quiero decir realmente es que lo que creo que faltan realmente son más killer apps, como se le suelen decir, o si las hay, conocerlas. Independientemente de que falten killer apps, que no voy a discutir ahí, porque realmente yo también pienso que faltan y que falta que se publiciten, pero la tecnología sí está en pañales.
han comentado una cosa, yo tampoco me acuerdo tu nombre ahora mismo. Pablo ha comentado una cosa, dice, y que uses tus manos sin necesidad de mandos. Vale, eso es el grandísimo caballo de batalla de la tecnología VR desde hace un montón de tiempo. Sí, porque sí se hace, sí. O sea, sí que hay aplicaciones que traquean. De hecho, las Quest, si tú miras las manos y tal, pueden traquear, pero el traqueo es entre horrible. Van mucho mejor, han mejorado, pero es muy malo, no se puede utilizar. Si tú, por ejemplo, quisieras tocar una guitarra, cambiar acordes y tal, ya, pero va de aquella manera y implementar. Yo que he probado el Unplugged, no sé si conocéis el Unplugged, es como un Guitar Hero pero con las manos en las que es, o sea, exactamente igual, tienes que poner los dedos, levantar los dedos que te toquen. Y a mí me pillaba todos los movimientos perfectos, y iba rápido. Además, se voy a pasar a él, pero quería decir una cosa de lo de las Killer Apps. La comunidad gaming tiene un problema. La comunidad gaming es que somos unos creídos de mierda. ¿Por qué? Porque en PC Gaming la Killer App no es el del Ring. En PC Gaming la Killer App es League of Legends y Fortnite. Y en realidad virtual... Y en FIFA, en la realidad virtual, la Killer App no es Half-Life Alyx. Me jode admitir esto que te cagas, así que me escuchas bien. En VR, la Killer App es Beat Saber y VR Chat. La cantidad de usuarios concurrentes que tiene VR Chat es ridícula. La convención más grande del mundo de videojuegos se hace en VR Chat todos los años. Es en noviembre, por cierto, si queréis ir. Se llama Virtual Market. Es una putísima pasada todos los años y es exclusiva de VR Chat. Es una locura. No, yo ya he terminado. Adelante. Pues nada, básicamente no sé si os queda algo por comentar de la VR. A ver, hemos hablado de VR, pero que se puede volver a traer el tema de los juegos móviles, por ejemplo. Quiero decir, el tema de los juegos móviles, por ejemplo, el problema y lo que estábamos hablando antes de la idiosincrasia de ellos es el hecho de que conocen su mercado, conocen a lo que van, a la gente a la que van, y también el hecho de que todo esté lleno de gachas, lootboxes, micropagos, etcétera. El mercado móvil está perdido, está podrido ya, se ha quedado podrido, no pasa nada. Se va a quedar ahí porque sigue dando muchísimo dinero, pero no va a seguir podrido toda la vida. Porque es eso. Existe el mercado gaming móvil, entre comillas, más tradicional, pero lo que llama la atención es la podredumbre y ya está, y es eso, ya está. Una cosa, ¿vosotros creéis que va a cambiar ahora con los sistemas estos que están metiendo como Apple Arcade y todo esto? Que va a empezar a desaparecer un poco todo eso de... Pero es como todo, al final Apple Arcade lo que ocurre es que también empieza bien, pero están tratando de replicar un mercado que tú ya tienes. Si tú vas a Apple Arcade, lo que estás buscando ya lo tienes. En tu Xbox, en tu Play, en tu Switch o en tu PC. Sí, pero es que es buscar su nicho. Pues ya Claro, es que y pueden mover la tendencia a otras cosas, porque si Google y Apple empiezan a remar en una dirección, yo creo que podrían ser capaces de cambiarlo. Google, ahí tienes el ejemplo de Stadia, pues... Pero es que todo parece que va a servicios de suscripción, porque bueno, no solo Google, Netflix también ofrece juegos, está comprando desarrolladoras, está haciendo juegos poco pestes, pero lo son y basados en sus grandes franquicias, pero ahí están. A mí lo que me fastidia de Apple, por ejemplo, es el hecho de que tengan secuestrado el Fantasia, el juego este del creador, Sakaguchi, creo que se llama, el creador de Final Fantasy, vamos, que al parecer es la leche, pero ahí lo tienen secuestrado y no sale a ningún sitio. Y sí que es verdad que a lo mejor ahí salen algunas cositas que no están tan con esa idiosincrasia móvil, pero claro, ya es para jugadores específicos, para gente que es muy eso, y ya entra entonces en la contradicción de mi caso decir, vale, tenéis Fantasia, pero primero no me voy a comprar un iPhone para jugarlo, o un iPad o lo que sea,
Y segundo, jugar a ese juego en táctil, por mucho que vaya a estar optimizado en táctil, lo voy a probar 10 minutos y es que me va a cansar, porque es que no soy de jugar ahí. Por ejemplo, cuando salió el Monument Valley estaba muy chulo, muy tal, pero más allá de jugar media hora dices, pero es que qué pereza coger el móvil para esto. O sea, simplemente no entramos y no pasa nada, tampoco nos tiene por qué gustar todo. Ya, que está claro. La voy ahora. Ahí. No sé a dónde quiero llegar con lo que voy a decir a continuación, ¿de acuerdo? Pero me gusta mucho la analogía de Netflix con los videojuegos, con Stadia, con Apple, porque, por ejemplo, hemos hablado del Apple Arcade. Bueno, Apple tiene Apple TV. Y Apple TV, yo no tengo, pero... Toca el cable. Es que hablar de Apple y me censuro. Apple se contrata y se contrata mucho. Y hay mucha gente que quiere todos los productos de Apple. Y tiene el Apple Arcade y tiene también la Switch y tiene también lo que sea, pero quiere el Apple TV. Google se lanzó con el Stadia, pero ¿qué hubiera pasado si Google hubiera sacado un servicio de streaming de películas como Netflix? De películas y series. Existe, de hecho, o sea, Google en Play Store, no sé si es streaming como tal, pero sí que puedes comprar y alquilar al final. Sí, efectivamente, tiene el Store, como también lo tiene YouTube. YouTube puedes comprar películas y alquilar películas, pero nadie. Entonces, creo que Google abrió un camino con Stadia que acabó en nada y ahora están intentando hacer algo parecido cuando la referencia en este caso es Microsoft. Microsoft con el sistema de la Xbox, el Game Pass. El Game Pass es la hostia. O sea, tener un ordenador sin Game Pass, a menos que estés en la situación en la que estamos, por ejemplo, Juan y yo, que no tenemos tiempo para jugar porque tenemos niños. O sea, nosotros un juego que dura, te vas a cuánto tardas en pasártelo, How Long to Beat, te pones 10 horas, nosotros tardamos 10 meses, ¿vale? Entonces a nosotros no nos compensa, pero gente que sí se puede sentar a jugar, te pillas ese servicio y a menos que vayas a un eSport, es la bomba. Y el resto de compañías lo que pasa es que no quiere ir ahí. Dice, pero vamos a ver, y además es barato. El precio oficial es muy barato, pero siempre están sacando ofertas. Hay gente que por €1 se pilla 3 meses o 6 meses. Es brutalísimo. 2 años por 70 euros, 64 euros, creo que puedo. Espera, que no se está oyendo y que... Sí, no, a ver, los truquitos y los entresijos ya se los hace todo el mundo, pero al fin y al cabo lo que sabe Microsoft, porque deja, igual que Netflix deja, igual que Spotify deja que compartas tu cuenta con 16 personas, al final Microsoft sabe que tú puedes comprar 3 años de Game Pass por 60, 70 euros y está dejando. ¿Por qué? Porque Microsoft se la pela. Microsoft te vende las cosas a precio de... Te lo regalo prácticamente, porque él lo que quiere es que todo el mundo tenga Game Pass para el día de mañana darte el streaming de manera más sencilla, porque saben que el dinero está ahí. Pero no pequemos de inocentes, eso no lo están haciendo porque es que sean tontos, eso lo están haciendo para que la gente se una, les conozca, y es como Netflix, Disney Plus o Plus o como queráis llamar, y toda esta mierda que, vaya, han pasado los primeros años, todo el mundo lo tiene, chicos, bienvenidos, 50 euros extra de cuota. Claro, yo ahora me he aprovechado, pero sé que dentro de 3 años, en 2025, que se me acaba en agosto de 2025, yo sé que ahí renovarlo no va a ser el cachondeo que ha sido ahora. Ahí igual ya ha llegado al punto en el que Microsoft se ha encontrado líder en ese sentido y ya me van a dar por culo, me va a tocar pagarlo entre 4 personas, pero bueno, Pero han metido ahora el plan familiar, de hecho. Ya. Pero o sea que bien, por ese lado no nos lo vamos a pillar el chollo por un lado, lo vamos a coger por otro. El Game Pass en PC, tú te lo compras y yo no sé el límite de personas que pueden tener los... 10 personas. 10 personas. Es que es una barbaridad, es que no tiene sentido ahora mismo. Igual que se han puesto más serios ahora los de Netflix, Spotify tampoco puedes tener a 2 personas, pero seguro que Spotify cuando empezó... No, pero me refiero que con una sola cuenta tú y yo no podemos escuchar. Con lo de Game Pass sí, tú tienes puesta mi cuenta... Spotify no. No, ya, pero... Lo cambió hace poco. Pero que cuando empezó, seguramente con una sola cuenta lo escuchaban 5 personas y ahí no pasaba nada. Creo que desde un principio eran 2. Solo 2. O sea, pero a lo que voy es que dejan libertad a hacer cosas que tú te es publicidad, es marketing, no deja de ser una campaña publicitaria encubierta de... No, es la forma de coger usuarios. Claro. Como estás yendo la Epic Store regalando juegos
todas las semanas. Que ya regalan mierda desde hace bastantes meses en comparación a los No, pero es una forma de tenerte como usuario, porque si no hubieras regalado juegos, ¿cuántos hubierais entrado a la tienda teniendo Steam? Es el ejemplo me regalan y luego si me gusta me lo compro en Steam porque no quiero tener cosas en la Epic, ¿sabes? Claro. Pero es el ejemplo perfecto de la de Billys y haters que había de la Epic Store. En plan, llegan tarde, llegan mal, con todo lo que tengo en Steam les va a costar añadirlo, y luego empezaron a dar juegos y de pronto todos callados como pez. En plan, uy, los Tomb Raiders, uy, los Bioshock, uy, el no sé qué, y de pronto ya nadie, en ningún podcast se echa Billy de la Epic Store, porque todos tenemos ahí nuestros 300 juegos. Yo he hecho. Ya tenemos ahí nuestro launcher adicional, como está el de GOG, como está de tal, si es que al final han conseguido lo que querían, a base de billetera, conseguir lo que... Siempre hay un podcast, el Chipquiátrico, que también está en la asociación, que están en contra de Epic siempre. Es un decir, pero Alan, antes, que es un especialista en quejarse de antes eran todos, hoy en día son menos. Cuando digo que ya no hay nadie es en plan, antes es que todos en comunión era maldita Epic. No, que iba a decir que peor todavía, que hay gente que no es que se calle, es que sigue echando pestes de Epic mientras descarga el juego. Mientras canjea el juego los jueves a las 5. Yo hago eso. Yo tengo una experiencia graciosa con un compañero con el que he trabajado, que también tiene podcast, así que me voy a callar el nombre, pero se hartó, básicamente. No sé si lo sabéis, pero hay un servicio que se llama Byteport. He ido a mirar el precio ahora porque no quería decir una mentira. Hay un servicio que se llama Byteport, que es el Game Pass para realidad virtual. Tú pagas entre 10 y 15 euros al mes y literalmente son cientos y cientos y cientos y cientos de juegos de realidad virtual. Este compañero me puso el servicio como la auténtica basura, que los Game Pass y los estos eran una porquería. Yo lo tenía pagado porque hubo una oferta de estas, como igual que en Game Pass, que se lo tira de precio, y dije, toma, tengo un año, juega por ti, porque a mí literalmente no me da tiempo a jugar a tanto. 2 meses después, ¡buah, tío, es que no sé si pagarlo, es que tengo 1000 cosas para jugar! Los servicios de suscripción, cuando son decentes, te dan la vida, son maravillosos. Pero eso es como todo, eso es como la gente del Game Pass, eso gracias Microsoft ya tengo para comprarme un pollo asado para comer al mes, o sea, eso es como todo, la gente echa bilis, pero luego realmente por detrás están pagando y están jugando a eso, o sea, al final también cuenta mucho el postureo ya quedó el término como decir guerra de consolas, pero es la bilis, es en plan, es como el que, yo qué sé, el que critica dentro del mundo del fútbol o en otros ámbitos, ya es el criticar por criticar, el comentar a nivel social, pues como cuando quedas con alguien y sale un tema, pues es dar tu opinión porque hay que opinar de todo, pero no te paras realmente a pensar. Al final somos humanos, ¿no? Todos hemos podido pecar alguna vez de esto. Y yo creo que realmente pasa eso. Quiero decir, si es que, ¿qué más te da a ti? ¿Qué mal te hace a ti? O sea, que no sé cómo decirte. Dedícate a lo tuyo, ¿no? Al final es que es la conclusión con todo esto. La mía, al menos. Irte cerrando ya. Vamos cortando. Antes de ello, bueno, Aymar quiere comentar. A ver, yo quiero decir una cosa. Ya habéis pasado al tema de las suscripciones y demás, que tengo mi propio pensamiento acerca de las suscripciones y demás. Porque yo me gusta que lo mío sea mío para mí y para siempre. Pero bueno, eso es algo muy personal. Quería, simplemente para volver al tema de los móviles, no sé si he sido el único que lo ha entendido así, o que seguramente, pero hemos defendido que con la VR los juegos tenemos que aceptarlos porque o tenemos que darle el tiempo suficiente para que se adapten y evolucionen y puedas jugar un Doom que no sea lanzando una tarjetita y que te mueva allí, y no que sea para moverte o que no te maree y cosas así, y sin embargo con el móvil estamos defendiendo o no. Digamos que los juegos móviles o casi todos los juegos que se juegan en móvil son adaptaciones o imitaciones o wannabes de un juego que se pueda jugar en PC, porque sí, seguramente tú te metes ahora en los más descargados y es Genshin Impact o cualquier de MioYoverse o el Black Desert, que no para salir anunciado, que se puede jugar en PC. Sin embargo, no todo el mundo conoce, por ejemplo, lo habéis dicho antes, Monument Valley o los juegos de Reigns. No sé si habéis jugado algún juego de Reigns, pero el de Juego de Tronos es bestial, y si sois fan de Juego de Tronos seguramente os guste. Y es como
¿por qué tengo que jugar en móvil a un wannabe de un juego de PC? ¿Por qué tengo que jugar a un shooter o un PUBG? Si ya he jugado a PUBG en PC, ¿para qué lo quiero jugar en móvil? Si es peor, en mi criterio. O sea, para mí siempre, cuanto más pequeño... De hecho, mi primo dice una cosa y siempre me ha hecho mucha gracia y tiene razón. Los móviles cada vez se han ido haciendo más grandes a raíz de que descubrimos que se podía ver porno en el móvil. Entonces, esto es igual. Si nos hemos descubierto que se puede jugar en el móvil, los móviles cada vez van a ser más grandes y más potentes y con más teclas. Buscando el otro día móviles, porque insisto, me necesitaba cambiármelo, vi que tenía uno con gatillos y es como, ¿pero para qué quiero un juego con gatillos, un móvil con gatillos? Si ya tengo mando, es que no tiene sentido. Entonces, yo soy de los que opina que, para que quede claro, está bien jugar en móvil, pero a según qué juegos, porque aun diciendo esto, insisto y me repito, jugar en móvil bajo mi criterio es peor en prácticamente todo, porque sí, o sea, sí, seguramente me saca un Street Fighter 2, pero yo quiero jugar al Street Fighter 2 como lo jugué en su momento, con mi amigo Javi al lado en su peluquería, que tenía unas maquinitas y nos jugamos a las recreativas allí, y es como, no tratemos de imitar en móvil lo que ya hay en otras plataformas. Hagamos como estamos defendiendo de la VR, hacer algo por y para móvil. No sé si Eloy querías decir algo. Sí, exactamente. Yo lo quería resumir más como lo ha resumido Arco, y es que el PC tiene los juegos para PC, que son de PC, las consolas tienen juegos de consola, que es donde se disfruta en la consola, y en el móvil y en la VR no nos centremos en jugar a experiencias imitando las de móvil y de la consola, sino donde realmente se le va a sacar el partido y se va a disfrutar en las experiencias creadas, pensadas, únicas, que explotan las capacidades tanto del móvil como de la VR. Ahí es donde realmente creo yo que vamos a tener la chicha, que no tienen por qué gustarle a todo el mundo, por supuesto. También hay que tener en cuenta... opino igual que vosotros, ¿vale? Que conste, no voy a saltar por aquí. Pero al mundo se la suda eso, muy fuerte. ¿Vosotros sabéis cuál es el juego más jugado del mundo? ¿A día de hoy? No, el juego más jugado del mundo a día de hoy se llama Garena Free Fire. Porque hoy es noche de Free Fire. Y es un Battle Royale asqueroso de móvil. Y es el juego más jugado del mundo. Y tú le puedes decir a las empresas lo que les hagan de las narices de... Es que el Battle Royale se juega mejor en consola o PC, que estoy de acuerdo. Sí, pero le da igual porque el juego más jugado del mundo es un Battle Royale en móvil y hace una cantidad de dinero Fabián, absurda. Vuelvo a lo mismo de antes, que es lo que estaba diciendo Pablo, creo que había dicho temas. Free Fire es una copia de Fortnite, que es una copia de PUBG, que fue una copia o nació a raíz de un mod de otro videojuego de PC. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué es el más jugado? Porque en China están locos y todos juegan a Free Fire. Y de ahí el meme de noche de Free Fire. Pero sí, o sea, no deja de ser una copia de... O sea, tío, insisto, que la gente pruebe el Range, que es un Tinder, pero de juegos. No tienes que decirle esta sí y esta no. Son opciones y es como... Es súper original. Y fíjate que no lo inventaron ellos, pero no es un juego que viene de... Igual me estoy poniendo un poco metafísico, pero ¿qué importa que sea una copia? Ya, sí, no pasa nada. La mayoría de juegos, sobre todo ya para gente que, como supongo que todos los que en esta mesa hemos jugado a clásicos, casi todos los juegos derivan de una versión anterior, y cuanto más atrás te vas, más encuentras uno básicamente igual. Mientras la copia aporta algo nuevo, está bien. No hay nada. Bueno, Eloy. No, voy a ser muy breve. Solamente no puedo citar la fuente, ¿vale? No la recuerdo, pero lo leí. Y básicamente lo peor es que estamos hablando de que este juego es una copia y tal, y podemos hablar de ¿cómo decirlo? De ética a la hora de crear, podemos hablar de los chinos, pero lo cierto es que más de la mitad del dinero que se ingresa en videojuegos, más de la mitad viene de móviles. O sea, si la mayoría de jugadores juegan a móvil y la gran mayoría del dinero se mueve en móvil, como dice, es muy probable que las empresas
Vayan para allá. Por eso Nintendo saca sus juegos en móvil, por eso Sony está comprando estudios para hacer juegos en móvil, que la gente dice, ¿pero para qué se gasta el dinero en esta mierda? Pues para ganar más dinero. Claro. Si es que vende, el juego móvil vende. Que se nos olvida que estamos en Eevee hablando gente de ciudades relativamente pequeñas en un país desarrollado como es España. Pero yo hace nada estuve en Perú y tú sabes la de gente que hay en India, la gente que hay en China, muchísimos de millones de personas que les hablas de consolas y se ríen en tu cara porque dices, pero si no tengo casi casa, ¿qué consola voy a tener yo? Al final, pero sí que tienen móvil. Porque han bajado mucho de precio y con el móvil haces todo. Que a mí me llama la atención que vives prácticamente en chabolas, pero todo el mundo tenía móvil. Entonces, ¿cómo le digo yo a mi amigo Jesulín, el peruano, que no tiene casa, pero sí tiene móvil, que se compre una Play 5 para jugar en VR? Se va a reír en mi cara. Él quiere jugar a eso, a la noche de Free Fire. A lo que puede. Y al final es... ¿Por qué? Porque es cómodo, sencillo, barato. Y va a triunfar eso, porque las consolas triunfaron cuando empezaron a ser cómodas, sencillas y baratas. Y el PC, entre comillas, es nicho porque, seamos sinceros, para jugar en PC, ponte a jugar, ostras, mira, es que se me cae un frame aquí, no lo aguanto, me bajo el no sé qué, bloqueo los FPS, al final es configurar. Yo me paso más tiempo configurando y al final incluso disfruto más bajándome el Kingdom Come Deliverance, le meto 27 mods, vaya, no me vale, quito no sé qué jugando al final. Pero porque me gusta eso, porque me gusta toquetear y no me gusta tal. Y me pienso que eso es jugar y eso no es jugar. Jugar quizás lo que hace más mi hermano, que le pones el Fortnite en la Switch y se lo goza con el wifi en el campo de mis padres, que aquello ni va. Pero le da igual. ¿Por qué? Pues se mueve el monigote y ya está. Y al final estamos en esas. Mirándonos mucho en nuestro ombligo y el futuro está ahí, en los móviles, en la sencillez, en lo barato y donde está el dinero. Al fin y al cabo. Pues sí. Y yo creo que con esto podemos cerrar debate, pero antes de irnos, sí que es verdad que vamos a tener aquí un poco de repaso a la agenda cultural del Museo Arcade Vintage. Sí, hola, soy Eduardo Arancibia, soy el comisario de la exposición del Museo Arcade Vintage. He estado muy atento a todo lo que estabais comentando y bueno, veo que hay opiniones enfrentadas, ha estado muy entretenido el debate. Y seguro que los oyentes lo van a disfrutar, igual que lo hemos estado disfrutando nosotros aquí en directo, ¿vale? Y bueno, para no robaros ni una pizca, solamente quiero comentaros las próximas actividades que vamos a realizar aquí en el museo en las próximas semanas, por si alguno de los oyentes de la iniciativa está interesado, porque la verdad es que vienen cosas muy jugosas, ¿no? Hemos estado realizando una buena labor de captar actividades culturales de primer nivel. Y tanto es así que la semana que viene tendremos con nosotros a Juan Medina, que es grafista del videojuego del Teenage Mutant Ninja Turtles, del Red Dead Revenge, y vendrá a contarnos cómo ha sido el diseño de este brutal videojuego, ¿no? Para todos los que somos un poquito yayayos nos ha tocado mucho, ¿no? La patata, esto de tener de nuevo las tortugas ninja. Y además, durante la charla, entre los asistentes se sortearán licencias para Switch del videojuego. Así que si queréis obtener vuestra licencia, aquí os esperamos el sábado 17 de septiembre a las 12 de la mañana. Pero aquí no para la cosa. El sábado 24 de septiembre a las 12 de la mañana volvemos con talleres para los más pequeños. Tendremos taller de creación de personajes pixel con las manualidades de Hamabits, que es una actividad que siempre le gusta muchísimo a niños de 8 a 14 años y nos encanta contar con ellos en el museo. Pero igual que esa semana tenemos algo para los niños, la semana siguiente tenemos algo un poquito para los mayores, porque viene Narcy Sound a deleitarnos con un concierto de música chiptune en la que, bueno, nos deleitará con sus teclados, pero sobre todo con esa música que hace con su Commodore 64, con su Commodore Amiga, con su Spectrum, en directo. Y tendremos aquí un concierto y además seguramente nos tocará alguna de las piezas que ha compuesto para los muchos videojuegos en los que ha trabajado. Y ya nos vamos al 8 de octubre. Al 8 de octubre tenemos Retro Alacant. Espero veros a muchos de vosotros por allí. Montamos un stand en el museo en el que tendremos videojuegos arcade, ordenadores retro de los más antiguos. Probablemente tengamos ahí el ordenador de juegos de guerra. Esperemos que de la peli. Esperemos que hayan
muchas novedades para todos y además además del museo, estaremos con los amigos de Amstrad, de la Asociación de Usuarios de Amstrad, estaremos también con la Asociación Arcaic, de la Asociación de Informática Clásica y con todo lo que seguro que vamos a ver allí. Y el día 15 tenemos una ponencia histórica que se titula Todo lo que siempre quiso saber sobre MSX y nunca se atrevió a preguntar. Es una ponencia en clave de humor en la que, bueno, los usuarios de MSX tenemos mucho para reírnos de nosotros mismos y vamos a ver qué chistes y qué diversiones nos cuentan acerca de ese que fue el primer estándar de videojuegos y a día de hoy es el sistema de 8 bits de informática que más repercusión tiene en España. Y de ahí nos vamos al día 22 de octubre. 22 de octubre y ahí sí que viene ya que nos quitamos ya la gorra, el sombrero, nos ponemos el kimono porque vamos a realizar un gran torneo de Street Fighter 2 Champion Edition como está mandado, como mandan los cánones. Aquí vamos a despejar la zona central y vamos a montar un ring aquí en la zona central en la que vamos a montar una candy doble con placa original de Street Fighter Champion Edition y se va a retransmitir también y se va a castear el torneo en directo con premios importantes tanto para las categorías infantiles como categoría de adultos. Tenemos ya contrincantes importantes apuntados como por ejemplo el subcampeón de España del año 2015, tenemos también el campeón apuntado del último torneo que se realizó aquí, va a haber un buen nivel y el campeón se llevará una máquina de mini arcade de Street Fighter a su casa, ¿vale? O sea que es un premiazo. Luego viene Halloween, con que siempre tematizamos el museo y nada, simplemente voy a daros 2 pinceladas más como son. El 5 de noviembre tendremos otro podcast aquí, en este caso el podcast casi me atrevería a decir de los primeros o de los más importantes o de más que más repercusión tienen, que son la órbita de Endor, ¿vale? Y los tendremos aquí el día 5 de noviembre con Rafa Martínez. Y a continuación ya viene la CPC RetroDev, que seguimos colaborando con la Universidad de Alicante en la entrega al mejor videojuego arcade desarrollado para Astro CPC para estudiantes. Así que bueno, de momento nos quedamos aquí, hay calendario hasta diciembre, pero como quiero que esto terminemos tampoco os voy a dar el detalle de todo lo que tenemos que hacer, y si no también podéis venir al museo y descubrirlo aquí en directo, que estaremos encantados de atenderos y de que paséis un rato jugando aquí con nosotros, no solamente a estos juegos retro y arcade que tenemos, que se juegan no en móvil, no en VR, no en formatos digitales, sino que hay que tocarlos, hay que cogerlos con su mando, como se pensaron en su día, y es la mejor manera de jugar ese juego tan clásico. Así que nada más, le devuelvo el micro y yo me despido. Muchas gracias, muy amables, chao, 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 chao. Pues muchas gracias por compartirnos aquí la agenda y también, por supuesto, ya que estamos terminando, pues por dejarnos aquí el espacio para poder comunicar y debatir y bueno, hacer crecer también la afición al videojuego retro, al los podcasts de videojuegos y en fin, a todo lo que hoy veníamos un poco aquí representando. Así que nada, vamos a hacer una ronda de despedidas si os parece y podemos empezar por allá, por la izquierda-derecha. Pues bueno, no sé muy bien qué decir, solamente que ha sido un placer estar aquí. Ha sido un placer conoceros a todos, ha sido un placer compartir estos minutos y aprovecho para comentar que La Trampa del Fénix vuelve en octubre. Bueno, me lo he pasado muy bien, de verdad. Ojalá se repita pronto. Un placer estar aquí y despedido rápido, tengo que ir al aseo. Venga, tirando. Bueno, pues un saludo y tendremos que venir a grabar uno nosotros ahí para dar más la chapa con la VR, que es lo nuestro. Me va a tocar descargarme Moonlight ahora en las Quest 2, tío. Luego los problemas con mi mujer los hablas tú con ella. Bueno, yo como no quiero repetirme mucho, voy a hacer la de Maldini, la de chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Bueno, Eduardo, gracias por acogernos otra vez. Yo estoy deseando volver a grabar podcast aquí porque es que es un lujo
y bueno, sobre todo con esta gente, un placer conoceros, que nos hemos conocido hoy y esperamos repetir pronto. Muchas gracias. Pues nada, chavalitos, yo siempre digo lo mismo, que espero que les haya gustado tanto a la gente que se lo haya descargado y escuchado, como a la gente que nos has visto desde aquí presencialmente. Por supuesto, dar gracias a Arcade Vintage por acoger a la iniciativa, y que siempre es un lujo tanto hacer podcast, como escuchar podcast, como disfrutar de los videojuegos, ya seas un polla vieja, como decimos nosotros, o ya seas un niño de 2 añitos que te traen aquí y lo disfrutas. Y a mí, mira, personalmente, sé que en podcast no se ve, pero se me ponen los pelos de punta de cada vez que pienso en que la gente disfrute de lo que le gusta sin ningún temor, y si es de los videojuegos, pues mejor que mejor. Y nada, le paso el micrófono a mi compañero y amigo querido José Enrique. Nada, yo despedirme, aún sigo aquí, por cierto, y agradecer al Museo de Arcade Vintage por haber dejado el espacio, y también sobre todo al resto de podcast, que es muy bonito al fin y al cabo esta iniciativa de poder hacernos conocer entre todos y debatir sin tirarnos los trastos a la cabeza entre todos sobre los distintos puntos de vista de, ya digo, como la tecnología VR o jugar a través del dispositivo móvil. Y nada, señor Solid, vamos terminando. Pues así es, Choselete, vamos terminando y nada, agradeceros a todos también, encantado de haberos conocido, espero que no sea la última ni mucho menos, la primera de muchas, y que ahora nos vamos a jalar un poquito. Gracias también a la gente que nos ha estado siguiendo por Twitch, que no ha sido poca, de hecho, y a los que estéis disfrutando de esto, pues una vez descargado en, como no, pues formato podcast o incluso YouTube, que también tendréis ahí el vídeo. Esto se ha estado grabando en vídeo. Así que nada, sin más rollos, sin más que liarnos, gracias por escucharnos, un saludo y un majestuoso saludo. Hasta luego.